si desean hacer preguntas o responder por ahí cosas. Listo. Y ahora entonces comenzamos nuestra clase. Nosotros hemos venido trabajando, como hablábamos la clase pasada, en hacer unos programas seriales que sean correctos, tener en cuenta los errores del computador, poder hacer testing, poder hacer debugging para encontrar rápido nuestros errores, para poderlos prevenir también, detectarlos en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución. Y después estuvimos viendo algo del profiling para poder observar en dónde era que nuestro código se demoraba más. En caso de que sepamos o que querramos hacer que se demore menos, tenemos que buscar primero en dónde se demora más para ese sitio que se demora más, que se toma más tiempo, pues mejorarlo de alguna forma. Y por eso también hablábamos un poco de los cache miss, los cache hits. Y entonces yo les voy a hacer una pregunta aquí en el chat, anónimo. Pero no les voy a hacer un quiz, sino que les voy a preguntar acá lo que ustedes entienden por una caché. ¿Qué es una caché de un procesador? ¿Listo? Que ustedes me escriban por ahí, ¿qué es lo que entienden? Eso del cache miss, cache hit, ¿qué es ese tipo de cosas? ¿Qué ideas son las que les quedan a ustedes en la cabeza? La idea es que ustedes, por favor, aquí en Reply, pues pueden responder lo que ustedes piensan y ahí vamos como indagando un poquito a ver cuáles son las ideas que tienen ustedes en este momento sobre la caché. ¿Qué es la caché? ¿Por qué es importante? Incluso pueden poner ahí qué es un cache hit. Entonces, el usuario 864374 dice que es un pedacito de memoria que uno usa en el proceso. Entonces tiene que ver con una memoria, ¿cierto? Pero al llamarla pedacito probablemente es que es pequeña. ¿Alguien más? Ahí está anónimo y no se sabe quién es, por favor, escriban más. Es la memoria más cercana a la unidad de procesamiento. Esa es la caché, es una memoria que está muy cercana a la CPU. Perfecto, pero es pequeña. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra idea tiene sobre la caché? Es un lugar del computador donde se guardan los datos que estoy usando en el momento para que quede cerquita. Un cache miss es cuando hago saltos en la memoria. Muy bien, sí, perfecto. Entonces creo que digamos, podríamos hacer aquí una pequeña conclusión de una vez, ¿cierto? Podríamos empezar a decir que nuestra caché es un pedazo de memoria. Es una memoria, está cercana a la CPU, es pequeña, ¿cierto? Y hay otra cosa que es importante decir, y es que al estar cercana a la CPU es rápida. Entonces eso es la caché. ¿Listo? Un pedacito de memoria pequeño, que está cercano, muy cercano a la CPU y que por lo tanto es rápido. Es como que entre más cercano soy más rápido, pero tengo que ser más pequeño porque cuesta mucho tener esa memoria ahí cercana a la CPU. Hay varios niveles de caché. Entonces, caché de nivel 1, caché de nivel 2, inclusive unas cachés de nivel 3 compartidas entre varios procesadores. Y teniendo en cuenta que la caché es pequeña, entonces asumamos que nosotros tenemos, digamos, típicos valores de la caché. Ustedes van a encontrar que la caché, digamos, de nivel 1 es del orden de kilobytes, 512 kilobytes, una cosa así, eso es pequeño. La caché de nivel 2 puede ser del orden de megabytes, un megabyte, cosas así. Y la caché de nivel 3 puede ser del orden, digamos, de 4 megabytes, eso tampoco es que crezca demasiado. Esto es muy pequeño. Ustedes en un arreglito en donde ustedes cogen y declaran double data de 1000. Eso es mala idea hacerlo porque cuando yo lo declaro de esta forma, lo estoy declarando en el stack. El stack es un pedazo de la memoria RAM que es muy limitado. Pero sumamos que lo vamos a hacer así. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta memoria RAM utiliza esto? Imagínense que esto es una modelación, no sé, de una presa y esa presa es grande. Entonces la vamos a partir en, en unas celdas que tienen resolución de 1000 por 1000 por 1000. Y si nuestra unidad es el milímetro, pues esto es apenas un metro por un metro por un metro, ¿sí? Entonces estamos dividiendo un cubo de metro por metro por metro en cubitos de milímetro. Que eso puede no ser demasiado fino, ¿no? Y además es solo un metro de toda nuestra presa. ¿Cuánta memoria ocuparía esto? A ver, ¿quién puede calcular eso? Más o menos. Si quieren, incluso lo pueden poner aquí en el... Sí. Ah, dale, adelante. 64 a la 10 a la 6. 64 a la 10 a la 6, muy bien. 64 son los bits que ocupa un double, ¿cierto? Eso fue lo que hiciste primero. Sí. Entonces lo vamos a convertir en bytes. Entonces 8 bytes por
sería 1000 por 1000 por 1000, ¿sí o no? Que entonces sería 10 a la 9, más bien, ¿cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a 1 por 10 a la 9 se le llama giga. Y entonces, muchísimas gracias. Aquí estamos ocupando 8 gigabytes de memoria RAM en este arreglito. Eso por una parte puede estar acabando la memoria de muchos de sus computadores. Incluso si ustedes tienen 8 gigabytes de memoria RAM, no quiere decir que tengan disponibles siempre 8 gigabytes, porque ¿dónde corre el sistema operativo? ¿Dónde corren los navegadores? ¿Sí? ¿Dónde corren sus redes sociales que tienen ahí abiertas? Eso requiere espacio en memoria RAM. Entonces usted no tiene disponible tanta memoria. Pero además, esto también les demuestra que no todos sus datos van a caber en la caché. Miren la diferencia de tamaños. Entonces es inevitable que cuando uno está recorriendo estos arreglos, uno tenga cache misses. Es inevitable. Uno lo que quiere tener es más cache hits que cache misses, o por lo menos minimizar los cache misses. Y digamos que de las clases que han pasado, hemos visto que recorrer la matriz apropiadamente, ¿cierto? Es como una de las claves para poder minimizar los cache misses. Ustedes lo observaron en sus ejercicios, se dieron cuenta que la función 2, que casi todos tienen la misma función 2, que es la que recorre de forma transpuesta nuestra matriz, de acuerdo a cómo se ordenan en C y C++, hace que tengamos muchísimos cache misses. ¿Listo? Entonces, eso es como la primera parte, pero es para que vean que eso es inevitable, dados nuestros tamaños, es inevitable que haya cache misses, lo que podemos hacer es simplemente minimizarlos. Entonces, de aquí sale que una posible optimización de nuestros códigos es tener en cuenta el acceso a la memoria. ¿Sí? Si yo accedo inteligentemente a la memoria de mi computador, entonces yo estoy garantizando que estoy minimizando los cache misses y estoy mejorando el performance de mi computador. ¿Cómo se accede a la memoria? Mire que para tener un cache miss, yo lo que estoy asumiendo es que tengo un dato que cuando pide el siguiente dato, ese otro siguiente dato no está en la caché y tengo que ir hasta la memoria RAM, no es el disco duro. Entonces, lo que yo estoy buscando es que haya localidad de caché. Yo lo que estoy buscando es que los datos que voy a procesar en un tiempo dado estén muy cerca entre ellos en la memoria RAM, de tal manera que cuando yo traiga la página de la caché hasta la caché, que él no trae solo un dato, sino que trae como una página completa, que son como los datos alrededor, pues me queden cerca los datos que voy a procesar cerca, que voy a procesar en este momento. Entonces, esta es, digamos, de las grandes optimizaciones que ocurren, que los datos estén cerca, que es equivalente a que yo recorra los datos de forma cercana. Eso en Python también se observa cuando ustedes utilizan una lista de Python, por ejemplo, cuando hacen esto, 1, 2, 3, dicen, oh, Python maravilloso porque es que me permite a mí mezclar tipos de datos muy sencillos que son diferentes en una lista muy sencilla. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un entero, que solo deduce Python, un flotante, que solo deduce Python, y esto es una cadena, que solo deduce Python. Entonces una lista heterogénea es una maravilla y todo eso, pero resulta que esto se implementa como listas enlazadas. Entonces lista enlazada quiere decir que yo tengo aquí mi primer elemento y seguido nos sigue el 2. Por acá en la memoria RAM quedó el otro elemento, el 2, el número 2, y puede ser que por aquí antes quedó el número 3. Entonces lo que se hace en Python es generar unos punteros que me dicen dónde está el siguiente. Entonces yo de aquí tengo un puntero que me dice dónde está mi siguiente dato. Y este puntero yo saco otro de este dato, perdón, que me dice dónde está el siguiente. Entonces recorrer la memoria RAM en estas listas no es eficiente, ¿sí? De ninguna manera. En estas listas que tengo acá yo no la puedo recorrer de forma eficiente porque estoy saltando en la memoria. Entonces estas listas son muy útiles para uno insertar, quitar y tener generalizados los datos, pero no son eficientes para ser recorridas. Realmente para ser recorrida ya sabemos que lo que tenemos que hacer es arreglos, ¿sí? Perdón, que aquí no me dejó. Tenemos que hacer arreglos, donde esos arreglos pues, son un montón de casillitas seguidas una después de la otra, en donde esas casillitas seguidas pues es cada dato. Y para mí o para el compilador es muy sencillo emitir código que me diga vaya al tercero, porque ir al tercero es simplemente coger la dirección de memoria del primero y sumarle 3 lugares. ¡Pim! Llegué de una. Aquí le sumo 0, por eso este mantiene el índice 0. Aquí le sumo 1, aquí le sumo 2,
aquí le sumo 3, y aquí le sumo 4. Entonces el acceso es muy, muy rápido en los arreglos que están contiguos en memoria. ¿Qué es lo que es lento en estos arreglos? Insertarle datos a mitad o hacerlos que se vuelvan más grandes o más lentos. Perdón. Entonces, las listas son muy eficientes si yo quiero insertar y quitar cosas en la mitad o cosas así de mis estructuras, pero son muy lentas para acceder a un elemento dado. Mientras que los arreglos son muy rápidos para acceder a los elementos, pero son muy lentos para insertarle cosas. Entonces no hay una estructura general que sea perfecta, ¿listo? Pero sí podemos, dependiendo del problema que tengamos, pues escoger la mejor en general. Para matrices, vectores y cosas así, pues obviamente estamos buscando arreglos de memoria contiguos, que tengan todos los datos contiguos y podamos entonces mejorar nuestro acceso a la memoria. Esto es como lo primero que tenemos que tener en cuenta en optimizaciones. Pero hay otras optimizaciones más. Sin embargo, antes de pasar allá, más allá, quiero mostrarles unas figuritas que tienen una imagen real de la caché en un procesador y pues para que ustedes vean que esto realmente tiene relevancia. Entonces miren que esto que ustedes ven acá, esto es un procesador multicore. Entonces aquí tenemos un procesador, arriba está el controlador de memoria. Vamos a resaltarlo con esto. Aquí está el controlador de memoria, el acceso a las memorias de las cachés de la memoria RAM. Y este computador que tenemos acá, bueno, más bien esta CPU tiene 4 cores. Este es el primer core, bueno, este es el segundo core, estoy rayando lo mismo que ya está resaltado. Tenemos aquí el tercer core y tenemos aquí el cuarto core. Entonces es un procesador con 4 cores. A veces cada core puede emular, los de Intel con una cosa llamada hyperthreading, pueden emular que como si se completaran como si fueran 2 cores realmente. Se llama hyperthreading, entonces uno podrá tener un computador que tiene 4 cores y 8 threads. ¿Sí? Eso es como la idea. Pero digamos, supongamos aquí que cada core emite solamente o puede procesar solamente un thread. Resulta que aquí cerquitica, ahora sí a cambiar los colores, resulta que aquí cerquitica están las cachés. Estas cachés chiquiticas que están acá resaltadas son las cachés de nivel 1. ¿Sí? Estas cachés que están aquí resaltadas son las cachés de nivel 1. ¿Listo? Todas estas son cachés de nivel 1, están muy cerca al core, como pueden darse cuenta, pero su tamaño es más reducido por restricciones de construcción, ¿sí? Restricciones físicas de temperatura y demás. Están prácticamente conectadas al core, o sea que básicamente el core accede directamente a estos datos en un solo clic, por eso son muy rápidas, pero son muy pequeñas en tamaño. La idea es que uno pues quiere que le quepa todo en la caché, pero al final lo que va a procesar el procesador pues va a estar, o cada core tiene que estar en la caché de nivel 1. Vamos trayendo pedacitos por pedacitos. Hay cachés más grandes que son ya las cachés de nivel 2 que están más lejos. ¿Y por qué se hacen cachés de nivel 2 y no se hace simplemente una caché de nivel 1 más grande? Eso tiene limitaciones de circuitería y tiene limitaciones de costos. Entonces yo puedo hacer una caché 2 simplemente para guardar más cosas que las que me caen en la 1. De tal manera que cuando descarto lo que esté en la 1 porque necesito algo diferente y no está ahí, pues voy solo a la caché de nivel 2 y no me tengo que ir más lejos. Esto de hacer caching de las cosas es una de las grandes optimizaciones en general en computación. Si yo estoy procesando datos y esos datos van cambiando, pero sé que se van a repetir, entonces puedo ir guardando, puedo ir memorizando los cálculos actuales para que cuando me vuelva a aparecer el mismo argumento, yo ya tengo calculadas las cosas y no tenga que volver a calcular. Entonces hacer el caching es algo muy, muy útil. Y pues aparece también una caché de nivel 3 que está realmente compartida entre varios procesadores, entre varios cores acá. Entonces yo puedo tener en esta caché de nivel 3 un montón de datos mucho más grandes que en la caché de nivel 2 en la caché de nivel 1. Y por ejemplo puede ser que este pedacito de esta caché de nivel 3 se vaya para el core 1 y pues aquí yo tengo pues más espacios de almacenamiento para de nuevo no tener que ir hasta la memoria RAM, que está por acá lejos y que es más lenta, sino que yo pueda mantener la mayor cantidad de datos lo más cercana posible. Para que ustedes se hagan una idea, aquí a la izquierda pueden observar digamos como una pirámide que representa los niveles de orden de la memoria. Entonces aquí estamos en el disco duro y vamos subiendo cada vez, disco duro digamos tipo mecánico que gira,
o los de estado sólido, o la memoria RAM, que le llaman la main memory. Caché de nivel 4, 3, 2, 1, y ya los registros. Los registros ya son realmente los valores que están ahí en la CPU, los numeritos ahí ya en la CPU. Mire la diferencia. A medida que yo me muevo hacia arriba, cada uno de estos tiempos de acceso que están acá van disminuyendo. Entonces miren que estamos pasando de 3 milisegundos a 0.3 nanosegundos. Pero hablemos en términos de las cachés. Hablemos, digamos, de tener algo en la caché de nivel 2. Observen que estamos comparando 3.3 nanosegundos para acceder a un dato ahí, desde que la CPU acceda ahí, a 3 milisegundos en un caso de estos. ¿Qué órdenes de magnitud hay acá? Nano es 10 a la menos 9. Entonces, esto es más o menos del orden de 3 y 3, esto es 10 a la menos 6. Estamos hablando entre ellos dos de más o menos 1.000.000, ¿sí? Mili y nano. Entonces, estamos hablando más o menos de 1.000.000. De orden, o sea, un orden, 6 órdenes de magnitud entre estos dos. Para que ustedes se hagan una idea, porque es que a veces a uno no cae en cuenta de esto. Tratemos de calcular cuántos años o días serían. Si este man de acá fuera un segundo, este de acá fuera un segundo, entonces ahora lo que tengo yo son 10 a la 6 segundos. 10 a la 6 segundos, entonces dividamos en un día, ¿cuántos segundos es que hay? 24% de 86.400, ¿cierto? ¿Cuánto les da esto? 10 a la 6 sobre 86.400 segundos. Esto nos da en día. 1.18 días. Uy, espérate que a mí me dio diferente. Lo voy a volver a hacer. ¿Señor? Me dio 11.57. Hagámoslo Sí, por votación. No, son 11, yo metí un 0 de más. Listo. 11.57, ¿cierto? Días. Y entonces, aquí ya está claro. Básicamente, si yo me equivoqué, si este de acá se demora un segundo, 1, 2. Este de acá se demora 11 días y medio. Ese es el orden de magnitud de lo que estamos hablando. ¿Listo? Estamos hablando de un segundo comparado con 11.5 días. Esa es la gran diferencia. Por eso, pues obviamente nuestros códigos, si van hasta el disco duro, pues va a ser terrible. Vayamos a la memoria RAM. La memoria RAM está del orden de 62. Entonces aquí ya hay tres, digamos que podemos decir que es como 30 veces. Esto también depende del computador. Entonces estamos hablando de 30 segundos. Y aquí hay una inmensa diferencia, como ustedes pueden ver. Es impresionante. Yo sinceramente creo que aquí hubo un error. No sé si esto sea verdad o sea micro. Pero bueno, vamos a suponer que es eso. Entonces, de todas maneras, estamos hablando de algo que se puede demorar 30 veces más, 30 veces más, ¿sí? Entonces, si nuestro código está constantemente con cache misses todo el tiempo, ese código se va a demorar 30 veces más que el código más ideal que minimiza ese tipo de relaciones. Entonces, uno diría, pues hagamos la caché, todo caché, pero pues si todo es caché, pues nada es caché, ¿sí? Si se pudiera hacer todo caché, se haría, por costo no se puede. Lo que uno gana a medida que tiene lentitud es tamaño, ¿sí? Entonces miren que las cachés son cachés de tamaño pequeño, ¿sí? Se están viendo, cada vez son más chiquiticas. Y a medida que vamos cogiendo las cosas más lentas, tenemos cada vez más tamaños apropiados, ¿listo? Entonces ya tenemos, por ejemplo, miren, esto es una gomelería porque son 32 GB de memoria RAM, pero eso no es lo que tienen todos los computadores. Pero pues esto es lo ideal para un computador de un desarrollador, al menos que tiene que mantener varias máquinas virtuales y cosas así. Y los costos también van disminuyendo. Ya cuando hablamos de un disco de estado sólido, 200 GB, 1 TB, no es buena idea tener un computador con apenas 128, 256, eso lo van a llenar muy rápido. Tienen que tener discos externos. Y pues estos ya son discos externos, por ejemplo, más grandes, pero miren que los costos van disminuyendo. Lastimosamente no se utilizó la misma unidad de magnitud, pero los costos van disminuyendo a medida que yo voy para acá. Entonces tengo menos costo, tengo más almacenamiento, pero es más lento. Si voy acercándome en esta otra dirección, si voy hacia arriba, entonces tengo más costo, tengo menos almacenamiento en esta dirección y tengo mayor velocidad. Entonces solo gano en velocidad, pero pierdo en las otras dos dimensiones. Entonces, como todo en la vida, esto es un balance y por eso los procesadores pues, no pueden simplemente hacer esto súper grande. Pero, por ejemplo, estas son las razones por las que los procesadores actuales M1 de Apple tienen soldada la RAM ahí pegada en el sistema porque viene pegada realmente la RAM.
como grandes partes aquí del mismo sistema, System on Chip, que ellos le llaman. Y entonces el acceso es muy, muy rápido, y por eso los procesadores también son muy rápidos, porque es como si casi que hubiéramos vuelto la memoria RAM casi una caché de nivel 5 ahí muy cerca. ¿Listo? Y por esa razón son muy, muy rápidos, ¿listo? Pero por esa razón también no se puede automatizar, aumentar, perdón, no se puede aumentar la memoria RAM fácilmente, pues porque no es ni siquiera una pastilla que uno conecta como normalmente se haría. Entonces, todos estos son los balances que hay que hacer y dependiendo del énfasis que uno busque o que uno quiera, pues entonces tiene diferentes formas de hacer el diseño de sus procesadores. Los cores son las unidades de procesamiento. Piénsalo como CPUs básicas, ¿sí? Entonces ahora, estas son lo que llamamos nosotros CPUs. CPUs son simplemente unidades que hacen sumas, restas, que tienen el circuito necesario para que cuando le entra un número y una instrucción y otro número, él pueda saber qué hacer con eso. Entonces es lo que llamamos CPU, solo que ahora tenemos varias de ellas y a todo esto le llamamos pues todo el procesador realmente. ¿Ok? Entonces en los grandes clusters es normal encontrar procesadores que tengan 128 cores, por ejemplo. Entonces pueden procesar masivamente muchas cosas al mismo tiempo. Esto es para que ustedes vean entonces en la realidad eso existe, eso pasa. Por eso muchas veces cuando ustedes tienen computadores, por ejemplo, con muy poca memoria RAM, resulta que se les llena la RAM y entonces esta main memory se les llenó y entonces tienen que empezar a simular RAM en los discos duros de su computador, que es supremamente lento comparativamente. Y por eso el computador se les siente súper lento, porque están ahí haciendo paginación, swapping en el disco duro, emulando la RAM, y eso es muy lento. Eso también a veces lo hacen los computadores de Apple, pero como utilizan discos de estado sólido, eso se minimiza, pero digamos que si ustedes observan aquí hay por lo menos un orden de magnitud, entonces los de estado sólido son mucho más rápidos, pero igual no son tan rápidos como la memoria RAM. Entonces por eso es que los computadores se les vuelven muy lentos y uno de los posibles upgrades que uno puede hacer para resucitar un computador que esté muy lento es primero que todo aumentarle la memoria RAM. Eso es lo primero que uno debe hacer. Después cambiar el disco duro a un disco duro de estado sólido porque normalmente uno no puede cambiar el procesador. A menos que utilice de pronto computador como los de framework, que se les puede cambiar la mainboard o la motherboard. Y, y pues eso es otro cuento, que todavía les falta a ellos terminar iteraciones para tener un producto mucho mejor. Espero haber respondido a tu pregunta de los cores. Entonces, Profe, teniendo en cuenta... Aló, sí, dime. sí, tengo una pregunta. Digamos que yo he escuchado que la RAM, o sea, una de las cosas que lo diferencia de la unidad, pues, principal de almacenamiento, que pues el disco duro y esto, es que una vez que yo le dejo de pasar corriente, todos los datos se borran, ¿sí? Sí, Entonces, volátil. digamos que, exacto. Digamos, eso también sucede con la caché de la misma forma. Sí, sí, tienes toda la razón. Es bueno, es bueno ese apunte. Aquí no estamos viendo cuánto duran los datos. Obviamente la caché, digamos, es algo que está activado por circuitos. Entonces toda la memoria que está aquí encerrada en este cuadrado, a ver si sale un color. Ah, me parece que casi siempre sale verde. Miren, otra vez se está repitiendo con amarillo. Eso, por fin. Todos los que están acá son volátiles, en el sentido en que funcionan con voltaje. Y que cuando uno apaga la máquina, pues se desaparece completamente lo que uno tenga guardado acá. Y eso mismo te pasa con la caché. En la caché, digamos, piensa que el procesador es un circuito electrónico que si tú le quitas la fuente de alimentación, pues se apagan todos los LEDs y se apaga absolutamente todo, ¿listo? Entonces sí, todo eso está activado por medio de voltajes. Eso también explica un poquito por qué en los dispositivos móviles la RAM no es gigantesca. Yo, por ejemplo, tengo una tablet que tiene 8 GB de memoria RAM. Funciona súper bien. Mientras que la cáscara de celular que tengo de hace ya muchos años, porque pues yo trato de sacarles el jugo hasta que ya, mejor dicho, eso no da más. Tiene 4 GB de RAM, que uno pensaría pues que es suficiente, pero ya se le nota porque las aplicaciones consumen mucho, que se pone muy, muy lento. Pero ¿qué sucede? Uno no puede simplemente aumentarle la RAM a los dispositivos móviles porque la RAM, al utilizar voltaje, requiere alimentación constante y eso implica batería. Y entonces hay un balance entre yo quiero tener un montón de RAM, pero que me dure poquito la batería, o quiero tener
normal RAM, pero que me dure harto la batería. Todo ese son el tipo de cosas que ellos tienen que mirar como constructores. También depende de la eficiencia del sistema operativo en esos casos. Pero al final, pues eso también va a requerir energía, pero cuando yo apague se va a borrar absolutamente todo. Entonces todos estos son volátiles. Mientras que en el disco duro, ya sea de estado sólido o mecánico, lo que sea, esas son de almacenamiento permanente. Y por lo tanto la tecnología con la que se guardan las cosas no es igual. Aquí esto es volátil y se guarda con voltaje. Mientras que acá es, digamos, permanente. También hay que hablarlo entre comillas porque todo se pierde, ¿no? Todo se degenera después de mucho tiempo. Y esto es todo con tecnología de tipo magnético. Bueno, por lo menos en los mecánicos. Realmente no sé exactamente la tecnología exacta en un Solid State Flash Drive, pero normalmente se utiliza magnético porque en un magnético, pues, uno lo que se hace, ¿no? Uno lo que hace es guardar los bits, digamos, con flechitas con dominios magnéticos hacia arriba o hacia abajo. Entonces uno puede decir que todo lo que esté hacia arriba es un 1 y todo lo que esté hacia abajo es un 0. Y así es que uno puede almacenar permanentemente. Obviamente, si ustedes cogen y le acercan un imán a su disco duro, ese imán va a voltear a todo el mundo para el mismo lado. Y eso efectivamente lo que hizo fue borrar el disco duro. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado de acercarle imanes a sus discos duros, a menos que quieran volver a empezar, ¿no? Entonces, ay, no, esto va a volver a empezar, va a borrar absolutamente toda mi historia. Listo, entonces pasan un imán, meten el disco duro en el microondas y arman ahí un incendio localmente y lo pueden borrar. Eso es una cosa. Esto de todas maneras tiene fluctuaciones térmicas, obviamente. Entonces, si ustedes calientan demasiado un disco duro o algo así, también con eso pueden borrar la información. ¿Listo? Entonces, pues por las mismas propiedades magnéticas que tienen ahí. Y para leer este tipo de cosas, pues pasa una agujita que tiene, digamos, el polo norte en esta dirección. Entonces, cuando siente repulsión, pues ya sabe que este bit va para arriba. Y cuando siente tracción, pues ya sabe que va para abajo. Entonces, con eso podemos leer la información. Y al final, pues así es que se digitalizan los bits. ¿Listo? Entonces son tecnologías diferentes de almacenamiento y es verdad que cuando yo apague mi máquina, cuando quite la alimentación, voy a perder lo que tengo en la RAM, lo único que queda es lo que está en el disco duro. ¿Sí respondí tu pregunta? ¿Si era eso más o menos? Sí, profe. Quizás, o sea, pensé que quizás de pronto la caché era aún más volátil que la RAM y se borraba más rápido, o sea, con mayor frecuencia y no solo con quitarle el voltaje, pero pues al parecer son iguales. Son iguales en el sentido de si almacenan o no después de apagar la máquina, pero sí, claramente la caché constantemente tiene mucho más tráfico que la RAM, ¿no? Porque digamos que en la RAM tú tienes todos los programas que estás corriendo en este momento, pero la caché y el procesador es el que finalmente está haciendo todo el trabajo. Entonces, en este momento, por ejemplo, en mi pantalla, cuando yo muevo el mouse, le llegó una orden al procesador de que tiene que actualizar la posición del mouse y en ese momento todos los datos que son de posición de la pantalla, no sé qué, pasaron de la RAM a la cacheta, el procesador hizo unas cosas, lo devolvió y se movió mi mouse. Y cuando yo hago este circulito, entonces hay otra instrucción que está interactuando con este programa que se llama Presentify y entonces con este programita le dijo, quiero tal color en tal posiciones, entonces viene y trae eso otro acá y al mismo tiempo está corriendo este tweetback acá, el navegador, están corriendo un montón de cosas y todo el mundo está yendo a la cacheta. Entonces, la RAM, pues, digamos, estamos accediendo a diferentes zonas de la RAM, pero la caché constantemente tiene un flujo terrible de información, constantemente. Entonces, es más, se valora más que sea rápida, que no tenga latencia en entregarme datos y en reemplazar datos y traerlos. Porque esa latencia, la latencia quiere decir que tanto me demoro yo en empezar. Eso es lo que le pasa a uno cuando tiene pereza, no tiene una latencia terrible porque se demora en empezar. Esa latencia en empezar a hacer las cosas es crítica acá. O sea, si yo tengo una latencia muy grande, puede ser que ya cuando yo esté aquí, en este sitio, digamos, en esta caché, todo lo haga muy rápido, pero si para arrancar me demoro un montón, pues es lo mismo. Estas órdenes de magnitud de acá tienen que ver con la latencia realmente. ¿Cuánto me demoro yo en poder transmitir una información o no? Entonces, de hecho, tienen que tener una latencia muy baja, o sea, una circuitería especial, para que puedan transmitir más rápidamente la información. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Permanentemente hasta que les pasa un imán por encima, exactamente, exactamente, un imán, aunque digamos que hay tecnologías avanzadas. Si ustedes borran información, si ustedes cuando borran en el disco duro una información, ustedes marcaron fue ese sector como un sector que se puede sobreescribir, la información no se borró necesariamente y no la podría recuperar.
Pero si ustedes la quieren borrar, solo con pasar un imán no sirve. ¿Por qué? Porque resulta que no todos los bits se van a flipear y hay técnicas, pero muy avanzadas, o sea, esto es de recuperación ya demasiado avanzada, que buscan la correlación térmica que hay entre los diferentes dominios en el disco duro y eso puede dar una información de lo que había anteriormente y permitir reconstruir secciones. Entonces uno lo que tiene que hacer si quiere borrar seguramente información, tiene que primero pasarle programas que llenan el disco duro con bits aleatorios muchas veces y después si le pasa uno el imán y con eso está borrando la huella térmica real que queda por ahí guardada, ¿listo? Pero si uno está en ese nivel de querer borrar, pues seguramente ya lo sabrá o algo así, pues porque es demasiado específico, es demasiado especializado. Bueno, muchas gracias. ¿No se puede hacer un experimento rápido para medir velocidad de este tipo de cachídisco y compararlo a tiempo real? Sí, hay varios programitas con los que uno puede medir. Yo, digamos, incluso antes, en algunas versiones de proyecto intermedio, ponía a utilizar una librería llamada PAPI. PAPI quiere decir Performance API. Y lo que hace PAPI es acceder a los contadores de los procesadores y decirnos cuánto megaflops tiene uno en cierto procesamiento, cuántas millones de operaciones de punto flotante por segundo tiene. Y entonces después hace unas grafiquitas de esos megaflops. A ver si puedo utilizar aquí una cosa. Denme un momentico. Entonces hace uno después una grafiquita en donde uno pone, por ejemplo, aquí, ahora sí está funcionando mejor. Pero le voy a quitar esto de cambiar los colores. ¿Cuántos megaflops está obteniendo? Voy a fijarlo acá con azul. ¿Cuántos megaflops está obteniendo? Que eso es aquí. Estos son los mega. Bueno, normalmente se hace con mayúscula. A veces se demora, a veces no. Megaflops por segundo. Y uno, pues, por ejemplo, puede encontrar que eso va aumentando, y llega un momento en que cae, y luego aumenta, y llega un momento en que cae, y así sucesivamente. Hay diferentes formas en las que uno lo ve, en que uno puede ver esto. Y resulta que este tipo de picos, por ejemplo, se obtienen cuando uno está en las cachés de nivel 1, 2 y ese estilo. Entonces uno puede hacer esos experimentos. Uno, por ejemplo, se va a dar cuenta que teóricamente uno podría tener cierto ancho de banda de memoria en su sistema, pero en la realidad apenas llega al 10%, al 20% de eso en el mejor de los casos. Es más o menos lo que uno llega a obtener. Entonces sí se pueden hacer experimentos para ver ese tipo de cosas. No solamente quedándose con el speak sheet de los procesadores, o sea, de cuánto me dice el vendor que eso tiene, sino hacer uno el experimento ya de uso para ver cómo le va con eso. ¿Listo? Entonces, ¿todo esto a qué va? Todo esto va a que uno tiene que tener un poco en cuenta cómo es su computador cuando está programando eficientemente. Eso es algo que uno no tiene muy en cuenta cuando programa en lenguajes de alto nivel como Python, por ejemplo. Uno simplemente dice, usen un Py y siga adelante y no sé qué. Pero tarde o temprano, cuando llega a aplicaciones serias, empieza a estrellarse con este tipo de cosas porque no está teniendo en cuenta esas situaciones. ¿Sí? No está teniendo en cuenta el acceso a memoria, aunque tenga arreglos de NumPy, de pronto está haciendo un ciclo for, porque en NumPy, por ejemplo, uno le dice no haga for, vectorice las funciones y tiene que hacer. Uno pues sigue la instrucción, trata de hacerlo, pero es por ese tipo de razones, porque cuando están vectorizadas, los accesos a la memoria son muchos amigables con caché. Todo esto está relacionado con el acceso eficiente a los datos. Entonces, por esa razón es importante tener en cuenta cómo funcionan las máquinas en la tecnología actual, que es la arquitectura de von Neumann, que es esta que vemos acá, para poder hacer que nuestros códigos sean lo más eficiente posibles. Eso es finalmente lo que uno quiere, un código, pues que su computador sea rápido, que su computador sea eficiente, eso es lo que uno quiere realmente. Y eso es lo que estamos buscando acá. Entonces, vamos por ahí y ahora, entonces, pues vamos a mirar algunas formas en las que uno puede hacer eso. Entonces, aquí tengo un desorden. Aquí estoy metido en sala 3. Entonces vamos a entrar hacia el hecho de la optimización. La optimización, entonces, primero que todo, uno no lo debe hacer tempranamente. Si uno programa de forma ordenada, si uno programa, digamos, cuidadosamente, entonces
Si uno utiliza funciones, si uno utiliza el acceso de memoria que sabe que es correcto para ese lenguaje de programación, o si utiliza en Python NumPy, uno ya más o menos va bien, ¿sí? Pero uno no tiene que meterse a cosas de bajo nivel, como que voy a optimizar este algoritmo, voy a reemplazar esta división por una multiplicación, pues porque son cosas tan pequeñas que sin yo haber medido, si yo no he medido, pues no tiene sentido meterse por allá a ver en qué podría hacer uno mejor las cosas. Uno siempre tiene que medir. Estos son como experimentos. Arreglar este typo acá. Entonces, un consejo es, no se pongan, vamos a ver algunas recomendaciones de optimización, pero pues realmente yo ya cada vez le quito más a esas recomendaciones, cada vez les pongo menos, porque en el fondo realmente lo que me parece es que ustedes se deben es acostumbrar a hacer los programas de la forma más correcta posible. O sea, un programa que se entienda, un programa que pueda, digamos, ser legible fácilmente, que lo puedan mantener ustedes fácilmente. Eso es más importante. Y la optimización la dejamos para después. ¿Está bien? Entonces, incluso Donald Knuth decía que la optimización prematura es la raíz o la fuente de toda la maldad, ¿sí? ¿Alguien sabe quién? De los que están acá, No, ¿alguien? ni idea. Ni idea. ¿Alguien sabe? ¿Alguien no sabe LaTeX? Este no es el creador, entonces el creador de LaTeX. Ese man es el creador de TeX, ajá, muy bien, que es el creador, que es la base de LaTeX. Pero además, él es uno, digamos, de los papás de las ciencias de la computación. Y, por ejemplo, LaTeX o TeX es uno de los programas pues también más difíciles porque pues además piensen lo que eso se desarrolló por ahí en los 60, creo, buscando mejorar toda esa tipografía, pero es uno de los programas que son más correctos a lo largo del tiempo, o sea, menos bugs se les ha encontrado. LaTeX tiene más bugs que TeX, pero LaTeX es una forma de utilizar fácilmente TeX. Es famoso, es bueno ver la historia, tiene unos libros que se llaman El arte de la programación de computadores. Son muy buenos, yo he leído muy pocos, pero son libros en donde están narrados, digamos, de forma muy, muy buena y toda, digamos, toda la parte de programación de computadores y algoritmos numéricos. Y a pesar de su edad, miren, 1968, siguen siendo, no la edad de Knuth, sino la edad del libro, porque imagínense, tendrá más edad, ¿no? Porque se escribió el libro en 1968. Entonces, a pesar de su antigüedad, esos libros siguen siendo muy relevantes para alguien que quiere realmente programar de forma estructurada correctamente y entender qué es lo que está detrás de muchos algoritmos numéricos. Recomendación si lo quieren leer. Ahí está. Miren que está metido dentro de toda la parte de computación científica, incluso con Ronald Graham, con Alan Turing y demás. Entonces es muy famoso, Donald Knuth. Y pues hay que hacerle caso, no por falacia de autoridad, sino porque estas personas hablan de su experiencia. Uno como profesor a veces les dice a ustedes las cosas y yo no me pongo ese título así de profesor, como un título así egocéntrico, sino, o estrafalario, sino pues porque les estoy dictando clase y ya. Y uno les da a veces esos consejos a través de la experiencia de uno. Uno no quiere que ustedes sufran lo mismo que uno sufrió. Aunque a veces el ser humano es tan terco que hasta que sufre, acepta o entiende lo que uno le está diciendo. A veces incluso es eso. A veces es que, como a mí me falta la experiencia, yo no entiendo la recomendación, no le veo la importancia necesaria. Y cuando me pasa, entonces ahí sí la entiendo, pero es que necesité la experiencia. Uno quisiera evitarles esas experiencias al máximo, pero a veces pues tiene que pasar por ahí. Entonces digamos que este debe ser el flujo normal. ¿Sí? Esto es lo primero, por eso lo dejo aquí resaltado. Primero hacer el programa correcto, luego yo sí mido mi performance. ¿Con qué es que lo mido? ¿Cómo se llama ese proceso de medir dónde se gasta más el tiempo? Profiling. Profiling. Y luego sí optimizo las zonas en donde esté mayoritariamente el tiempo de mi computador. Y hay varias formas de optimizar, normalmente digamos las más claves, las que yo les diría, mire, las que tienen que ustedes empezar a mirar son estas. Utilicen compiler flags, o sea, lo que ustedes hicieron en la mini tarea de ayer a hoy, y utilicen librerías científicas. Casi siempre las librerías científicas ya optimizaron por ustedes para ser amigables en la caché, no sé qué, y ustedes simplemente utilizan la interfaz de alto nivel, que eso es lo que hacen ustedes cuando utilizan NumPy, por ejemplo. Están utilizando una interfaz a librerías muy eficientes escritas en Fortran, C, C++. Esas son las dos más importantes. Y si están en C, C++, utilizar librerías como Eigen, como Blas o como Armadillo, lo que sea, librerías
y utilizar las banderas de compilación. Eso es lo que debemos hacer. Si ustedes quieren algo muy rápido, incluso con SPAC, ustedes pueden ponerle las cflags para que compile también con banderas de optimización. Y ahora, pues voy a hacerles otra pregunta, porque vamos a empezar a mirar ese tipo de cosas, una por una. Vamos a empezar con las compiler flags. Entonces voy a venir acá y les voy a preguntar si vieron o no, y ojalá si lo describen, pero no pasa si no lo describen, solo escribir sí o no. Efectos en los tiempos al usar diferentes banderas de optimización. Por favor, escríbanme ahí, le dan en reply, por favor. Me escriben si sí vieron, si no vieron. Efectos en los tiempos que reportaba el programa cuando usaron banderas de optimización. Entonces aquí pueden hacerlo en reply, lo pueden hacer aparte, pero si le ponen en reply queda como juntico, pero no pasa nada. Entonces el 852.006 dice que bastante. Sí, el cambio más notable es de O0 a O1. Eso es un buen dato. Si vieron, sí, en la militaridad sí, se salía mejor con O2, muy bien. Entonces definitivamente sí hay cosas, ¿no? Sí, algunos tiempos subían y otros bajaban, ¿cierto? Sobre todo para O1, dicen. Esto es otra forma también incluso de uno hacer debugging. Si uno utiliza una bandera de optimización menos O0, que es no optimizar, y le mete menos O2, que es optimizar a nivel 2, y los datos cambian mucho, ojo, no es que es normal que cambien, porque el compilador reorganiza un poco el código, pero si los datos cambian mucho, hay un error en nuestro código y hay que arreglarlo. Uno lo que espera es que los datos no cambien mucho y que los tiempos sí cambian, los tiempos de ejecución. Entonces ustedes lo observaron y esa es la primera forma y es muy sencilla, es que no hay que hacer básicamente nada, ¿cierto? Lo único que tiene que hacer uno es optimizar, ¿cierto? Con esas banderas de optimización, decirle al compilador quiero que optimice y uno arranca desde el nivel 0 que es no optimice hasta el nivel más grande que es optimice con todas las optimizaciones posibles que incluso incluyen cosas matemáticas que pueden ser peligrosas si yo quiero datos demasiado precisos, ¿sí? Entonces aquí se reemplazan multiplicaciones, divisiones por multiplicaciones y cosas así y otras más. Entonces uno pues tiene que tener cuidado, pero si a uno no le interesa ese tipo de cosas, pues está bien. Entonces vamos a mirar un momentico déjame, yo paro acá esto. Voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a mirarlo en un navegador, en un browser. Bastante cambio, sí. Lo ponemos, estas son las opciones de compilación. Ustedes saben que hay varios compiladores. Pues yo no sé si sabían, pero hay varios compiladores. Hay compiladores de GNU, el GCC se llama, es el que hemos usado. Está el de Intel, está el de PGI. Entonces, por ejemplo, el de Intel compila por defecto con -O2. Entonces, cuando uno corre con el de Intel y el de GNU, si uno no activa la optimización del de GNU, uno va a decir, uy, pero es que los códigos con el de Intel son muchísimo más rápidos. No, porque no estamos compilando por defecto lo igual. Esto básicamente lo que nos está diciendo es nivel de optimización. En el nivel 0 es no optimizar. Y en el nivel 1 se están activando un montonón de cosas, ¿sí? En nuestro código de banderas se están activando todas estas banderas para que nuestro compilador coja nuestro código y le haga ciertos cambios para incluir este tipo de comportamientos y así en principio sea un poquito más rápido. Yo no conozco, la verdad, la cantidad de qué significa cada una de ellas, pero por ejemplo este reorder blocks permite que el compilador, por ejemplo, pueda reorganizar nuestros bloques de código de tal manera que si yo tengo una computación que hago acá, la hago acá, la hago acá, puede ser que yo la reduzca a una sola acá y utilice el resultado en todo lado, ¿sí? Por ejemplo, uno le puede decir, yo aquí lo vi, Guess Brand Probability. Eso permite emitir unas instrucciones que hacen que si yo tengo un if y un else, entonces si yo tengo un if, digamos que este es el bloque del if, este es el bloque del else, entonces cuando se está ejecutando nuestro código, si casi siempre está saliendo hasta de arriba, entonces mientras yo evalúo la condición, mi procesador puede empezar a ejecutar este código. De tal manera que si sale cierta, y como la probabilidad supuestamente es más alta que salga falsa, yo ya he adelantado trabajo. Entonces todo este tipo de cosas son las que se pueden incluir en este nivel, son las que se incluyen y pues por eso en general nuestro código pues va a ser un poquito más eficiente. Si yo activo el nivel 2,
activo todas las de nivel 1 y otras más, un montonón. Entonces uno ya empieza a alinear las funciones para tratar de evitar saltos en la memoria cuando paso de función a función, los loops. Yo la verdad, o sea, tocaré ir mirando cada una de estas cosas, qué es lo que hace, pero por ejemplo este F3 Loop Vectorize, esto lo que hace es que si yo tengo un loop, por ejemplo, que hace muchas cosas, muchas instrucciones, pero yo tengo un procesador que tiene 3 canales de pipeline, o sea, tiene 3 tubitos donde puedo ir procesando de forma al mismo tiempo todo. Entonces puede ser que el loop que yo tenía lo parta en 3 loops, o más bien las líneas de código la voy a cambiar. Espérense. Esto representa, este es el loop, y esto de aquí adentro representa las líneas de código. Entonces puede ser que yo la parta en 3 líneas pequeñas, haciendo como lo mismo. Entonces, por ejemplo, para que sea más claro, aquí hago la instrucción para i, aquí la hago para i más 1, y aquí lo hago para i más 2. Entonces estoy repitiendo como la misma instrucción en 3 sitios para 3 índices diferentes. Obviamente en el foro ahora yo hago un salto de i más igual a 3, para ir saltando de 3 en 3. Y resulta que al hacer esto, lo único, pues lo que estoy logrando es que este cuadrito para i se ejecute en este pipe, este acá y este acá. Y esto entonces ejecute al mismo tiempo. Entonces estoy haciendo 3 pasos en un solo paso. 3 pasos paralelos, concurrentes. Y esto implica, bueno, paralelos en este caso. Y esto implica entonces que este código se va a demorar menos. Esto normalmente lo pueden hacer ustedes a mano, ¿sí? Ustedes pueden hacer yo no sé si se llama un rolling realmente. Lo pueden hacer ustedes a mano, estas cosas, pero si ustedes activan "-o2" y el código es relativamente simple, es probable que su compilador entienda que lo que están buscando es vectorizar este tipo de cosas y él lo haga por ustedes. Por eso les digo, es preferible confiar en el compilador para que haga este tipo de cosas y no ponerse uno a hacer todo este tipo de optimizaciones a mano. Tenemos las funciones inline. Entonces la función inline es que si yo llamo una función acá y la función es cortica y la llamo después por acá y la función es cortica, también es la misma, ¿sí? Llamaban 3 sitios diferentes. Pues entonces lo que se hace, si aquí yo tengo mi declaración, es simplemente introducir básicamente la declaración acá, introducirla acá, y así yo no llamo funciones, porque cada vez que yo voy en la función main y llamo una función, entonces yo vengo aquí y llamo una función, entonces me tengo que ir al código donde está esa función, luego tengo que volver aquí a la función main, sigo haciendo cosas, luego me tengo que ir otra vez a donde está mi función, luego tengo que volver otra vez, ¿sí? Entonces esas idas a otros sitios de memoria pues no ayudan. Y si esto es muy frecuente, pues no va a ser muy bueno. Entonces es preferible introducir en las funciones. De nuevo yo puedo utilizar la palabra clave inline en mis funciones o puedo yo hacerlo, pero dejemos que el compilador lo haga, ¿sí? Entonces por eso les digo, el compilador realmente es el que va a hacer muchas de estas cosas por ustedes. Hay que confiar en él. Y si activan "-o3", pues se activan las anteriores más otras más. Y esto incluye, digamos, algunas que se pueden llamar peligrosas. Aquí vamos a ver un loop, un roll and jam, interchange, o sea, aquí van a haber muchas más cosas que modifican nuestro código. Y pues uno puede ir simplemente como comparando. Entonces, como les digo, esto tienen organizaciones de código, entonces es normal que a uno no le dé exactamente igual en 2 corridas, pero ¿a qué me refiero con eso? O sea, si yo ejecuto con O0 y con O0, digamos, me da 1.23456789, listo. Y cuando lo ejecuto con "-o2", me da 1.234567, 98. Pues uno dice, si esta precisión es aceptable, uno dice, está bien. Otra cosa sería que me diera 10, 2, 3, 4. Ya, eso está demasiado diferente. Entonces hay un error en nuestro código porque, aunque puede ser que el compilador tenga un bug y que al reorganizar nuestro código pues hizo algo raro, lo más probable realmente, solo por el principio de humildad, lo más probable es que sea nuestro código el que está mal, no el compilador. Entonces tenemos que descartarlo. Sí. Y si uno está tratando, por ejemplo, con un sistema caótico o algo así, ¿ahí qué? Esa es una buena pregunta. Digamos que ahí tú tendrías que primero hacer como un estudio, pues yo lo que haría en ese caso primero es hacer un estudio de ensamble acá. Como tú tienes un sistema caótico, tú vas a tener sensibilidad a condiciones iniciales. Entonces tú vas a tener que si cambias digamos, estas cifras, pues te va a terminar en un sitio diferente. Pero en todos los sistemas caóticos, tú terminas en un atractor.
Una de las cosas fundamentales en un sistema caótico es que no es que se despiporre a infinito o algo así, sino que independiente de o sea, que tú tienes sensibilidad a condiciones iniciales, pero tú vas a caer siempre en alguna zona de este atractor, ¿cierto? Esa es como la clave, ¿verdad? Siempre vas a tener que caer ahí adentro. Tú no sabes en dónde estás, esa es la pérdida de predictibilidad, tú no sabes en dónde estás, tú no sabes si vas a caer acá o si vas a caer acá, eso es el caos. No sé en dónde estoy, hay sensibilidad de condiciones iniciales, pero tú sí sabes que estás en una región específica que se llama el atractor. Tú puedes primero estudiar ese comportamiento en ese sistema, variando, digamos, algunas condiciones iniciales, y si tú optimizas y te da otro valor, pero ese valor pertenece a ese atractor, entonces sabes que está bien. Pero claro, ahí es un poco más difícil porque primero tienes que hacer el estudio acá, ¿sí o no? Pero tiene que estar dentro del atractor. ¿Listo? Listo, pues. Muy buena pregunta. Que ahí es donde se mete la física, ¿no? La física, el sistema dinámico con la programación y la matemática. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta ahí. Pero digamos, si vamos a hacer, voy a salvarme yo y voy a hacerlo más sencillo. Entonces, digamos, si esto simplemente constituye un cálculo de un producto punto, pues obviamente estas dos cosas, al no ser caótico, pues tienen que ser muy similares. Entonces ahí ocurrió un problema. Buena pregunta, muy buena pregunta. Listo, entonces vamos a ver si hay más preguntas. Aquí se mejoraron muchísimo los tiempos. Ah, gracias, Luis. Yo no está con el socio 3. Intenté usar la bandera 2 en el proyecto intermedio y antes donde el programa se dañaba ya no lo hacía. Ojo, porque entonces eso quiere decir que hay algo raro en tu código, ¿no? Si O2 me arregla mi programa, quiere decir que mi programa tiene algo raro, ¿sí? Entonces hay que revisar esa parte. Esto me imagino que es con el disco, ¿no? Me imagino que no estás hablando de las optimizaciones o de alguien. Es el disco duro, me imagino. Toca meter un horno crematorio a lo Mr. Robot. Sí, exactamente. La única forma de destruir la información es realmente aumentarle completamente la entropía y pues el fuego siempre ayuda a eso, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, miremos acá si hay alguna otra pregunta. Tintín, todavía no. Entonces, digamos que nuestro compilador está trabajando por nosotros, eso siempre va a ser mejor para nuestros desarrollos y por esa razón esa es la primera optimización. Estos son ejemplos de Iván Pulido. Yo creo que ustedes ya no conocen a Iván. Iván era muy famoso ahí en el departamento, pero pues la fama se va con la generación, ¿cierto? Entonces lo que es famoso para mí ya no lo es para ustedes. Es más, lo que es famoso para mí ya para ustedes es como cringe. Y a ustedes también les va a pasar que lo que es famoso para ustedes se les va a volver cringe a los que le sigan. Pero por si acaso, ¿alguien conoce a Iván Pulido? Nadie, ¿no? Listo. Entonces yo ya ni me acuerdo cómo resultaron estos códigos acá, pero la idea es que aquí hay un código que va a hacer esto de las matrices y vamos a ver, esto es repetir más o menos la tarea realmente. Esto es un código que lo que está haciendo es pedir memoria dinámica de la forma horrible. Si ven que estamos utilizando triple puntero para manejar una matriz, perdón, tridimensional, esto es horrible. Esto no queda contiguo en memoria. Ahí sí me toca regañar a Iván. Eso no queda contigo en memoria. La única manera en que yo garantice que mi matriz quede contigo en memoria es un bloque unidimensional y yo encargarme del acceso, ¿listo? Pero acá entonces miren que esto es horrible porque entonces uno pide memoria y aquí lo hace con C, aunque estamos en C++, creo que este código es de C++. Ah, no, este es en C. Pide memoria con una cosa que se llama malloc, que es la forma de pedir memoria en C. En C++ es con new. Y miren esta notación. N bloques de punteros dobles. Y ahora por cada puntero de esos, le pido memoria, otros n bloques de punteros sencillos. Y ahora por cada uno de esos, le pido n bloques de float. Es horrible, ¿sí? Es horrible esta vaina. Luego lo que se está pidiendo es la memoria para B. Luego lo que se están haciendo es llenar las memorias de ciertas maneras. Y se está utilizando una vaina que se llama clock en C para medir los tiempos. Es mucho mejor el que vimos nosotros con Crono. Pero aquí pues se hace de la forma sencilla en C. Y bueno, se imprime el tiempo, se hace una transposición. Entonces miren que aquí se está haciendo una transposición que se llama directa, ineficiente. Pero es una transposición directa. Miren que los índices de la matriz IJK son los índices de la matriz B, pero KJI. Entonces está transpuesta. Esta forma de transponer no es amigable con la caché. Esta forma de ¿por qué no es amigable? Porque miren que I, J y K
que los tenemos acá, este I, este J y este K, se están accediendo bien para la matriz A, pero están accediendo traspuestos para la matriz B. Entonces vamos a tener una gran tasa de cache misses. Y hay varias técnicas para mejorar ese problema, y una de esas se llama el blocking. El blocking básicamente es que ustedes tienen una matriz grande y la van a partir en bloques más pequeños. Entonces, ustedes lo que pueden decir es, ese es el principio que se llama en algorítmica el divide y vencerás, que también se utiliza mucho en política, ¿sí o no? Es más fácil dividir a la izquierda, ¿no? Ponerlos a pelear entre ellos y la derecha siempre está unida. Y entonces, no, que Petro, que no, que Fajardo no es un uribista tibio, que no sé qué, Están divididos, no unen los votos y no le pueden ganar, por lo menos en las elecciones pasadas, a la derecha. Eso pasa en todo lado y aquí en programación es fundamental hacer el divide y vencerás, porque este problema, la matriz grande, yo lo puedo convertir en un problema de transponer una matriz más pequeña. Y esta a su vez la puedo volver a dividir en matrices más pequeñas. ¿Y ustedes para qué creen que uno está haciendo esta división? ¿Cuál será la ventaja de hacerlo en problemas cada vez más pequeñitos? Se puede paralelizar. Por una parte, bueno, es una buena idea, se puede paralelizar, muy bien. Ya no queda tan lejos la siguiente parte de la memoria. Ya no queda tan lejos, muy bien. O sea que tú ya estás pensando en la caché. Estos pedacitos, al ser más pequeños, probablemente ya quepan en la caché. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo vamos a poner así, que es el nombre en inglés. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, ¿está bien? Que nosotros al hacerlo cada vez más pequeño vamos a garantizar que está en la caché. Entonces puede ser que esta matriz ya quepa en la caché, yo solo transpongo esta matriz, luego voy a la siguiente, la transpongo, la siguiente la transpongo, y así transpongo toda mi matriz. Eso es lo que hace el blocking. El blocking es buscar estos bloquecitos, hacerlo por bloques, la transpuesta. Y pues obviamente si yo logro pegarle un tamaño del bloque relacionado con el tamaño de la caché, voy a ver que el performance de mi código va a ser gigantesco. Y esto es un tipo de experimento que se hace. Uno empieza a mirar el tamaño de la caché, del blocking, perdón, del bloque que uno está manejando, que eso debe estar definido por allá arriba, y uno va a observar que el tiempo de cómputo puede bajar en un punto dado y luego empezar a subir. Y ese punto dado pues tiene que ver con los tamaños de la caché. Y ahí uno está llegando al óptimo de su código. Obviamente el código es un poco más difícil, ¿sí? Todo esto es el código que estamos haciendo ahora con el caché. Miren que es mucho más enredado que el código que estamos haciendo sin el blocking, pero el performance es mucho mayor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si eso es verdad. Vamos a mirar si el performance es mucho mayor. Entonces voy a poner este código y se los voy a pasar para que ustedes lo corran y me cuenten cómo les da. Tienen que compilar con GCC, no se les olvide. Entonces vamos a mirar si aquí me apareció el código. Entonces git add cache blocking, listo, git commit -m. Git push. Para que ustedes hagan un git pull, por favor. A ver. Espero no quemar mi contraseña. Listo. Hagan un git pull, compílenlo, córranlo y me dice, por favor, pues qué le sale. Alguien me comparte. GCC, no se los olvide. Y entonces me quedo esperando a ver si alguien me dice. Un minutico para que lo hagan. ¿Quién fue Iván? No, ese fue un estudiante de física que, digamos que yo puedo decir que es famoso, pero no necesariamente famoso dentro del círculo en el que yo me movía, simplemente porque Iván es posterior a mí como estudiante. Pero Iván le ayudaba a mucha gente arreglándole problemas de cómputo y sabía mucho de esto de computación y no sé qué. Entonces, como que muchos lo conocían porque le hacía el favor como a mucha gente de ayudarles y todo eso. Entonces, digamos que por eso era que entre varios semestres lo conocían. Pero pues ya hace rato salió y pues evidentemente, como todos nosotros, el tiempo borra nuestras huellas y vamos de... Profe, yo ya corrí el código. ¿Y qué te salió? Me dice que pues el tiempo, o sea, en la primera opción el tiempo es 0.55 y la segunda salida es 0.11. 0.55 y 0.11. Entonces ya estamos hablando de que
la forma de hacerlo con blocking es 4 o 5 veces más rápida, ¿sí o no? Ujú. Perfecto. ¿A todos les dio igual? 0.55, 0.11. ¿Tiene sentido preguntar eso? Pues a mí me llevan diferentes, pero pues la relación es como la misma. Exacto. Dependiendo del procesador, nuestras relaciones van a cambiar, nuestros valores específicos van a cambiar, pero las relaciones deben ser similares, no necesariamente iguales, sino similares, pero, pues, pero digamos, lo único en este momento que se puede garantizar es que con blocking siempre tiene que ser más rápida, pero no necesariamente va a ser 5 veces más rápida. Eso también depende de qué creen ustedes, porque a El mí, por tamaño ejemplo, tamaño del dale, L1, L2 y L3, y pues exacto, el tamaño de la matriz, obviamente. exactamente. Lo que es ideal, digamos, para una persona en su computador no es ideal para otra persona porque las cachés son diferentes. Es el bloque en ideal cambia. Entonces, por eso a mí la relación me da como solamente de 1 a 2. Mientras que, ¿quién fue el primero que habló? ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Mateo. Mientras que para Mateo le dio como 5 veces. Eso quiere decir que para la caché de Mateo es probable que este sea como el ideal de la caché de 32, ¿cierto? Ese block size que ponemos acá sea probablemente el ideal. Mientras que para mí no es el ideal. Probablemente si yo pruebo con un 64, vamos a ver. Uno esperaría que entre más nuevo sea el procesador, más caché tenga. Pero puede ser que el mío sea más viejo. Miren, es peor. ¿Sí ven? Entonces lo voy a poner más chiquito. Y esto pues tiene una pinta de ser una mini tarea, ¿cierto? Buscar, hacer la gráfica del tiempo en función del tamaño del block size. Y miren que aquí la cosa está mejorando. Entonces parece que mi procesador Sala 3 es más viejo, lo cual es bastante probable, más viejo que el de Mateo. Mateo, ¿tú tienes una idea de cuál procesador es el que tienes? Pues digamos que lo que puedo leer aquí, o sea, no sé las especificaciones, digamos, como, pues sí, más generales, sino pues es un Intel Core i5 de 10ª generación, o eso dice aquí. Exacto. Yo tengo un Intel Core i5 también, pero es como segunda generación por ahí en mi computador. Pero aquí yo estoy metiéndome a mi procesador en el computador, entonces miren que me está saliendo que es Intel disque verdadero, bueno, al menos. Dice que es i5, pero a ti te sale 10.500. No, profe, ¿cómo hizo eso para ver bien? O sea, es que ¿Tú, yo solo lo estoy viendo aquí en la tapita del computador, que es, tú tienes Linux? eh, pues lo tengo en la máquina virtual. No sé Ah, si no, pero desde ahí se... entonces, no, tu máquina virtual te va a Eh, mostrar uno de mentiras. Estaba en Windows, entonces el administrador Sí. de tareas, oprime control al suprimir y selecciona administrador de tareas. Ah, Y sí, le el dices, y le tareas. dices matar todo. Administrador de tareas. Yo aquí estoy viendo esto y me está diciendo el tamaño de la caché. Lo que pasa es que toca mirar específicamente si ese tamaño de la caché realmente es de qué caché. Si nivel 3, nivel 2, nivel 1. Ah, pero el 10.500 es de 10ª generación. ¿Cierto? Sí, porque yo tengo el Intel Core i5 8300 y es de 10ª generación. Ah, ok. Entonces supuestamente Mateo y yo tenemos el mismo, pero miren que cambia. Entonces sería bueno ver, bueno, no sé, será bueno compararlos en algún momento. Si es que el modelo cambió, por ejemplo. Pues supongo que usted está en un portátil, ¿no? No, yo estoy aquí metido en Compañero. la sala. Por eso Ah, es sí. diferente el procesador de un portátil al procesador Ajá. Pues yo, de- profe, pues yo tengo o sea, el mío no dice 10.500 sino que dice 1035 G4 de 1.1 GHz. Es diferente, sí, es lo que estaban diciendo. Es diferente por lo que es un procesador de portátil, entonces sus thermals también son diferentes. Por ejemplo, con Intel, cuando uno tiene los portátiles, pasa mucho que se calientan muy rápido. Y cuando se calientan muy rápido, hacen throttling, que quiere decir que el mismo procesador baja de su frecuencia. Entonces aquí dice que es 3.10, pero puede bajar ya en un computador laptop, puede bajar a 2.5 para enfriarse. Y entonces, cuando se calientan los computadores, se pone más lento todo. ¿Sí o no?
Bueno, habría que mirar específicamente, o sea, ya estamos hablando de muy bajo nivel, si ven que nos estamos metiendo en cómo está hecho el procesador y demás, pues para poder entender estas cosas. Entonces, a lo que voy yo con esto es que ustedes cuando están metidos en esto es probable que ustedes estén yendo más allá de lo que deberían. Pero este tipo de situaciones las estudian y las implementan los constructores de librerías. Entonces ellos dejan la variable csize, la dejan como una variable y ellos cuando se van a compilar detectan qué procesador es el que tiene uno y le ponen el valor ideal a esa variable. Por esas razones que yo les digo, utilicen librerías. Las librerías tienen en cuenta todo esto. Ustedes no pueden estar todo el tiempo tratando de buscar el valor ideal y entonces se van a la sala a un computador y ahí es diferente que para otra sala, que para la nube, que para su propia máquina. Están sufriendo. Con las librerías eso se vuelve transparente. Entonces también les mostraba esto para hacer énfasis en ese aspecto. Y digamos ahora sí miremos las diferencias. Entonces yo voy a hacer la tarea aquí rápidamente. Entonces voy a decirle for level. Voy a hacer un for dentro de la terminal. Entonces le voy a decir level 0, 1, 2, 3. Voy a decirle do. Le voy a decir escríbame level y que me ponga el valor de la variable level. Luego le voy a decir que me compile menos o y la variable level. Entonces él reemplaza ese level por 0, 1, 2 y 3. Me lo compile, me lo ejecute y ya termina. Entonces este man no hizo nada. ¿Por qué? ¿Será que es que bueno, estoy utilizando bash? Pero ahí como lo está haciendo, nada más le queda el ejecutable del final, ¿no? Nada más me queda el ejecutable del final. Déjame ver si tienes razón porque no lo veo. Espérate a ver. A ver, for level in 0, 1, 2, 3. Do echo level. Hasta ahí debería funcionar bien. Se supone que aquí recompilo. Luego ejecuto. Vamos a hacer a ver si me imprime, pero no me está haciendo nada, mira. Vamos a hacerlo en bash. Entonces otra vez. For... bash es lo que ustedes tienen. Es que ZSH de pronto no me está haciendo caso por alguna razón. For level... Ah, no, ya. Perdón. Ya sé en qué me equivoqué. For level in... Me faltó ponerle in esto. Sí. Toca decirle la variable level va a estar dentro de esta lista de valores. Listo, 1, 2, 3. Ya terminé la tarea. Entonces dice, para el nivel 0 me dan estos tiempos. Cuando le hago el 1 me dan estos tiempos. Cuando le hago el 2 me hacen tiempos. Observen por favor que obviamente pasar de 0 de no optimización a al menos algo de optimización ya me mejora a mí la vida, ¿cierto? Voy a volverlo a correr acá. Ya me mejora a mí la vida. Mire que aquí está la diferencia y luego pues más o menos se mantiene constante y unas fluctuaciones, uno debería correrlo varias veces y demás, sacar promedios, pero pues uno va ganando y a veces uno no ve ganancias, pero a veces sí. O sea, esto no es que siempre que yo haga de 1 hacia 3 me va a dar lo mismo, no. Eso depende mucho del código que uno esté trabajando. Y vamos a ver más adelante que por ejemplo con Eigen es importante compilar con -O3 siempre para sacar la mayor cantidad de performance posible. ¿Listo? Esto es más o menos algo que ustedes deben ver. Debe funcionar. Y pues yo no sé si han visto alguna vez un for dentro del bash, pues ahí les estoy mostrando cómo se hace una estructura de repetición. Ahí dentro del bash queda grabado en el video por si les interesa. Se los voy a copiar por si acaso. Y aquí Nicolás nos estaba diciendo que tenía 0.9 y 0.16. Ajá. Entonces también, de todas maneras, el caché es más rápido, 0.23 y 0.09, parecido al mío. Me corre por solo en un núcleo. Aquí pregunta entonces Andrés Pinzón que por qué le corre solo en un núcleo. Ya te digo. Ah, mira, Luis sí había hecho un for. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué solo te corre un núcleo, Andrés? Porque todos estos códigos son códigos seriales. O sea, tú en ningún momento has paralelizado. Tú estás haciendo solo un thread que tiene su memoria, que la está accediendo de una forma diferente, pero sigue siendo un solo proceso, ¿listo? Entonces, si yo tengo aquí mi htop, por ejemplo, y yo ejecuto esto, pues tú vas a ver que solamente va a tener como un pico. Son muy cortos, ¿no? Tratemos de hacer un poquito más grande esta vaina. 1024. Ay, no, eso será 8 GB.
512, para que no me ponga tan bravo. 512 es la mitad. Al cubo sería 8 sobre 8, 1 gigabyte. Me voy a comer de memoria RAM en este momento. Miren lo que va a pasar, chicos. Hay que tener mucho cuidado con estas pruebas. Miren que aquí cuando yo ponga a compilar todo esto y a correr, aquí me va a salir una cosa que se demora más, una barra que come el 100%, sigue siendo serial, pero observen el consumo de memoria, que en este momento está alrededor de 3.9. Ahí va, en 3, 2, 1. Miren, se pasó a 410. Se está demorando más, obviamente. Y ahí me liberó la memoria y volví a 310. Evidentemente estoy gastándome ahora 1 gigabyte de memoria RAM, ¿cierto? Y los tiempos, pues de todas maneras cambian. Y ahora se ve un poquito mejor la relación. Si ven que a veces pasa que ustedes, como no llenan la memoria lo suficiente, no alcanzan a ver el máximo posible. Es como una carretera con 7 carriles, pero le mandaron un carro nomás. Entonces, para ustedes ver realmente el throughput se llama, yo no sé cómo decirlo, como la salida, como lo que puede procesar completamente, necesitan llenarlo más para poder ver esos efectos. Pero seguimos viendo dos cosas. Entonces, cuando yo lo hago con un algoritmo inteligente, puedo obtener ventajas de tiempo y además las banderas de optimización son mis mejores amigas. Entonces, tratar de ahora en adelante de compilar al final ya la versión release, que se le llama ya la versión donde van a correr todo con menos O2. ¿Hay alguna pregunta? José Esteban dice, pero eso no era ZSH. Sí, 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 yo me había equivocado en el for, ya quedó corregido así. Ah, listo. 07 y 04. Muy cercanos, ¿no? Pero sigue siendo mejor el del blocking. No, nosotros no hicimos blocking, ¿oíste? No hicimos blocking en la mini tarea. ¿O sí? Yo no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que les puse. Habrá que volverlo a revisar. A veces uno se confunde con los tiempos, entonces tocará volverlo a revisar. Bueno, ¿qué decía Don Pulido? Ok. Ahorita en el curso en el que estoy de datos, se maneja todo por Slack y a la gente pues ahí como que, yo sé que a ustedes de pronto les daría pena poner memes, pero allá en Slack pues todo el mundo pone memes también y no les da pena. Y eso a veces hace como a menos la clase, es de que sean respetuosos, ¿no? Por ahí una vez una afirmación como abusiva de parte de un estudiante y tocó borrarla y eso. Y además los moderadores lo borraron rápido porque el- no todos los docentes son perfectos, pero tampoco, ni siquiera los estudiantes son perfectos ni nadie lo es. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero hubiera sido chistoso poner acá eso también porque ameniza un poco la clase. Bueno, listo. Por si acaso ustedes pueden poner aquí memes también con Giphy en el chat oficial. A ver si se ve el nombre. Pero no pasa nada. Lo pueden poner si quieren, lo pueden hacer desde que sean respetuosos con sus compañeros. Listo, entonces sigamos acá. Entonces esto es para que ustedes vean los papeles de la optimización por algoritmo y la optimización ¿con qué? Con banderas de optimización y pues evidentemente nos dan ventajas ambas cosas. Pero lo más evidente, fácil e inmediato es bandera de optimización. Yo pongo una bandera de optimización y listo. Con eso tengo absolutamente todo pues de pronto una ventaja en donde ya mi código corre más rápido y yo no tuve que hacer absolutamente nada. Aquí está, miren, está el mismo script, yo no me acordaba que lo había escrito. De hecho, lo hice exactamente igual, tan raro. Uno no siempre piensa igual. Ahí está el script también, eso aparece en la página web también. Y listo. Preguntas antes de seguir a lo de la memoria, pero esto ya lo hemos discutido, entonces vamos a pasar a la librería rápidamente. Listo, parece que no hay preguntas. Entonces, esta es la primera optimización que nosotros podemos utilizar. Una segunda, pues, es la forma de acceder a la memoria. De hecho, ya hemos visto nosotros varios ejemplos de la importancia de acceder a la memoria. Creo que no debemos detenernos ahí mucho. Aquí se está haciendo un ejemplo similar a lo que ya estudiamos anteriormente. Básicamente observen que en este caso se hace un K, miren, aquí se pide la memoria, ¿no? En esta parte se hace KJI, ¿listo? Y ahora IJK. ¿Ustedes cuál de los dos creen que debería ser más rápido? ¿El cuadrito que voy a hacer arriba, este, o el cuadrito que estoy haciendo abajo? ¿Cuál dirían ustedes que debería ser más rápido?
Creo que el de abajo, ¿cierto? Porque el de arriba está accediendo a o sea, de forma transpuesta. Ajá, exactamente. Que aquí lo nombran como el fast index. El fast index quiere decir que se mueve más rápido, que cambia más rápido. Fijo los otros y cambio este. Entonces observen que en este primer for, K es el que está más a la derecha, pero los tenemos como el que varía menos porque está de primero. ¿Qué quiere decir? Para cada valor de K tenemos todos los valores de J. Y para cada valor de J todos los valores de I. O sea que el que varía más rápido es I. Ese es el problema. Y lo tenemos como primer índice. El índice que varía más rápido, en nuestro caso de CO++, debe estar más a la derecha. Entonces el más rápido debe ser el segundo. Efectivamente. Yo creo que aquí también lo respondieron. Bueno, aquí está. Y entonces, vamos aquí abajo. Y aquí se observa. Entonces, cuando tenemos el fast index inside, se demora 0.13. Y cuando tenemos el fast index outside, se demora 0.02. Un orden de magnitud, solamente por escribir mal el for. Esto ya lo hemos visto entonces, ¿sí? Y pues la idea entonces es que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Eso es, pues es lo de cómo accedo yo a la memoria eficientemente. Y si están en arreglos de NumPy, tienen que ser vectorizados. Lo ideal en NumPy es no utilizar números for. Bueno, entonces aquí están las mismas figuritas que les mostré anteriormente. Están algunos ejemplos del blocking. Entonces les quiero mostrar cómo se haría lo del blocking transpuesto. Y aquí por fin estamos empezando a entrar al High Performance Computing. Y ustedes, tengo que quitarle aquí el sonido. Ustedes me confirman si están viendo mi pantalla en este momento. Otra pantalla. Sí, profe. Listo, entonces, gracias. Entonces aquí aparece, yo quiero transponer esa matriz. ¿Sí? La matriz de la izquierda la quiero transponer, entonces obtener la matriz de la derecha. Y para hacer eso, entonces yo puedo hacerlo de forma ingenua, de forma naive, pues haciendo un for grande, pero la idea es utilizar blocking para que nuestros pedazos de matriz quepan en la memoria caché. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, cogemos nuestra matriz y cogemos el primer bloquecito, eso es un ejemplo de una división y ya. Ese primer bloquecito lo extraemos, ¿listo? Entonces, yo lo cojo y lo extraigo, entonces, este es el que yo voy a procesar y esto yo lo veo como una nueva matriz. Esa nueva matriz es la que yo voy a transponer, entonces yo la transpongo, observen que ahí se transpuso, ¿cierto? Quedó transpuesta. Y luego de haberla transpuesto, la guardo en el resultado. Entonces queda guardada. Entonces ya hice mi primera transpuesta en mi primer bloque de matriz y así sigo sucesivamente con los demás. Entonces extraigo el siguiente bloque de matriz, le aplico la operación, la transpongo en este caso y ahora la escribo en el resultado. Va. Y así sucesivamente puedo hacerlo. Es muy sencillo hacer una transpuesta. Hay que escribirla ya, pero es muy sencillo. Y con esto es mucho más rápido porque cabe en la caché que si yo lo hago directamente. Por eso es importante que ustedes tengan en la cabeza la idea de la caché. O si no, esto no se va a entender. O sea, ¿por qué esto es más rápido que lo otro? ¿Sí? Eso no se va a entender. Y pues de nuevo, pues eso tiene que ver con las arquitecturas modernas de los computadores, que como ustedes pueden ver, les quería mostrar esta figurita. Estos computadores ahora, digamos, yo no sé si esto los confunda más. Yo creo que sí. Esto lo vamos a dejar más bien para cuando estemos en High Performance Computing. Y ya. Entonces, la caché ha sido importante. Esto era todo lo que quería mostrarles acá de cómo se hace una transpuesta que estoy haciendo. Ah, interesante. ¿Será que lo puedo seguir editando desde acá? Vamos a hacer un experimento ahora, diferente. Entonces, eso es lo que les quería mostrar y así se puede hacer una transpuesta, pero pues uno tendría que programarlo. Listo, voy a volverles a compartir pantalla, pero obviamente esto va a cambiar acá. Me confirman que la están viendo, si son tan amables. ¿Están viendo ya la otra pantalla? Creo que no, profe. Yo tampoco la veo. Pero te lo vuelvo a intentar. ¿Qué le pasa? Ah, no. Qué burro. Lo que yo quiero hacer era otra cosa diferente.
Se me pasa por ponerme a probar cosas nuevas mientras estoy en clase, ¿sí o no? Acá. A ver, en este momento están viendo como todos ustedes sus logos, ¿cierto? Ya, voy a dejar de hacer experimentos y más bien lo voy a dejar así quieto, ya. Bueno, listo. Ahora sí están viendo como la consola. Listo. Entonces aquí dice, digamos, qué tipo de estructura de datos yo debería utilizar. Pues realmente la idea fundamental de todo esto es que ustedes utilicen arreglos unidimensionales. Esa es la clave. Arreglos unidimensionales. Que no sean estáticos, o sea, que no tengan así la declaración como double-MN, porque eso quiere decir que están limitados por el stack. Si ustedes no saben cuál es el límite de su stack, ustedes escriben el comando ulimit-s. Y aquí me está diciendo que el límite máximo de mi stack es 8192. Esto creo que está en bytes, o sea que la matriz más grande posible que yo puedo utilizar es una de 8 megabytes. Y eso quiere decir entonces que yo tengo un tamaño máximo en este M y este N que yo puedo utilizar. ¿Está bien? Entonces, lo primero es, utilicen siempre arreglos unidimensionales, pero arreglos que sean dinámicos. En C++ los arreglos dinámicos se declaran con new y se borran con delete, pero esta forma de hacerlo no es recomendable porque de nuevo tenemos punteros dobles, entonces no se garantiza que esté contiguo toda la matriz, entonces no. Lo preferible es utilizar un solo arreglo unidimensional y modelarlo como si fuera una matriz bidimensional con los índices que hemos jugado la vez pasada. Esa, digamos, es la estructura típica. Y aún más fácil incluso es utilizar vectors. Con un vector yo le puedo hacer un resize para el tamaño que quiero, lo puedo trabajar como si fuera un arreglo primitivo, pero no me estoy metiendo por allá en el fondo con todas esas vainas del free, del new, del delete y demás. Entonces lo que yo les recomiendo es, y eso es lo que vamos a hacer mucho, utilizar vectors unidimensionales para manejar nuestras matrices bidimensionales. Esa es la recomendación que surge de acá. Y en Python, pues utilizar NumPy. ¿Sí? Nada de modelar arreglos con listas, ni por el berraco. ¿Listo? No vayan a hacer eso, pero yo no me quedo solamente con el no, es simplemente porque las listas ya sabemos que son mucho más lentas. Y pues así como la transpuesta pues se puede implementar con blocking, la multiplicación también se puede implementar con blocking, y también uno se da cuenta que la multiplicación de una matriz por blocking es mucho más eficiente que cuando uno no la tiene sin blocking. Los códigos los pueden ver en internet. ¿Les parece si hacemos una pausa en este momento? ¿De 5 minuticos? Sí, profesor. Y profesor, una pregunta. Sí. ¿Qué tan mal es hacerlo un vector doble? O sea, un vector de vectores. Digamos que eso no es que esté mal per se, pero para nuestra aplicación, para lo que nosotros buscamos acá, sí va a estar mal, porque cada una, digamos que cuando tú haces un vector de vectors, tú lo que estás teniendo como modelo mental es que cada fila es un vector, ¿cierto? Entonces tu matriz completa pues es un vector de vectores. Por ejemplo, eso es lo que tú estás viendo. Pero tú no vas a tener Sí. la fila 0 contigua a la fila 1. Eso no está garantizado. Cuando tú pides la memoria para la fila 0 y después de eso pides la memoria para la fila 1 puede quedar separada de la fila 0 en la memoria RAM. Entonces eso que tú dices que yo recorro mi matriz contiguamente, pues no es del todo cierto porque tus filas no están contiguas en la memoria RAM. Entonces, en ese aspecto estaría mal porque a nosotros nos interesa que todo esté contiguo. La única forma de garantizarlo es que sea un arreglo unidimensional. Pero no es que esté mal. ¿Está bien? Si tú no estás buscando el High Performance Computing, eso no es una matriz, sino que estás simplemente agrupando cosas en un modelo mental de una matriz y utilizas un vector con vector, está bien. Eso no está mal. Pero para nosotros es que no es apropiado. Simplemente es eso. ¿Listo? Ah, listo, profesor. Es que en el proyecto Intel ya lo implementé con vector de vectores. Ah, perfecto. No está mal. A menos que empieces a medir y digas, changos, eso está muy lento, entonces ahí sí te tocará revisar la implementación. Pero ahí, por ejemplo, tú no estás haciendo operaciones demasiado Pues pesadas, o digamos, sea, señor. para una matriz de 1000 por 1000, sí se demora como que 20 segundos en ver si es percolante o no. Eso, pero porque el algoritmo de cálculo de percolación es más complejo, ¿no? Llenar la matriz como tal no es tan lento. Si tú haces un Ah, no, llenar profiling, la matriz, esto es instantáneo. exacto.
Si tú solamente la declaras y la barres, eso es muy rápido. Entonces, si tú haces un profiling, seguramente todo se va dentro del algoritmo de calcular si algún clúster es percolante o no, de pegar los clústeres vecinos para ver si se arma el clúster percolante y demás. Entonces, ahí pues dependerá de tu profiling. ¿Listo? Listo. Bueno, 2 minuticos más de descanso. Listo, volvemos. Hay unas preguntas que aparecieron aquí en el chat anónimo. Una era, ¿cómo se trabajaría un arreglo unidimensional para uno tridimensional? Entonces la idea sería declarar el vector de datos. Yo lo escribí aquí mal, ¿eso se puede editar? Sí. Vector, digamos que va a guardar double de data. Listo. Entonces uno le dice un resize, digamos que es una matriz M por N por P, entonces M por N por P es el tamaño total, obviamente, de número de elementos. Y entonces el índice IJK, tocará escribirlo como I por N por P más J por P más K. Básicamente por cada I yo tengo que haber pasado N por P de estas filas, de esta matriz plana, digamos, de JK. Y por cada J tengo que haber pasado K elementos de Z. Entonces más o menos debe ser algo así, ustedes lo confirman. Ese sería el índice IJK. Y aquí preguntaban para verificar que cuando utilizamos arrays, entonces yo en dónde estoy. Bueno, yo de pronto respondí mal esta pregunta. Lo voy a editar. Si tú utilizas una declaración como data, double data, vámonos bien. Eso es un arreglo primitivo. Double data 1000, estás en el stack y eso es limitado. Si tú utilizas una declaración como std array de double y lo llamas data, y los arrays por defecto son estáticos, entonces aquí le tienes que poner también el tamaño. Entonces 1000. Esto también está en el stack. ¿Sí? Porque son de tamaño estático, los conoce el compilador en tiempo de compilación y por lo tanto los pongo en el stack. Si tú en cambio se utiliza new o delete o std vector, entonces estás en el heap. El heap es la otra parte de la memoria RAM que es dinámica y es mucho más grande que el stack y por lo tanto es mejor. Espero que con eso queden respondidas esas preguntas y lo quise decir por lo que, como yo quito los silencios en YouTube, entonces eso no quedaría guardado. Entonces aquí ya con el ruido de mi voz ya queda guardado. Bueno, una pregunta, ¿ustedes están escuchando como un taladro? Sí. Sí, cierto, un poquito, qué pena con ustedes. Espero que no Pero esté poquito, dominando. profe. Es un poquito, ¿cierto? Bueno, espero que eso no esté dominando Sí. la grabación. Entonces ahora... Profesor, una pregunta antes Dale. de continuar. Dale. Aún siguen dañados algunos de los computadores, ¿verdad? De la sala. Sí, pero no son tantos ya. Es que los dos que estaba usando están dañados, me tocó abrir la otra adicional. Sí, por eso es bueno que estés guardando todo el tiempo, ¿no? De tal manera que entras a otro cliente y los puedas usar. Es que, yo no sé si ustedes han visto, pero se ha ido el flujo eléctrico constantemente muchas veces y eso pues daña los equipos. Tenemos ese inmenso problema. Entonces sí, lastimosamente sí están configurados para reiniciarse solos, para arrancar solos el circuito eléctrico, para espicharse el botón del mismo, para encenderse, etcétera, 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 pero pues al final pues no tenemos UPS ni nada que nos esté protegiendo a nuestros equipos y pues eso lastimosamente los va a dañar. Además de que son equipos bien viejos y los trata uno bien duro, pues esa es la receta para el desastre. Antes funcionan, Linux los mantiene ahí funcionando en estado zombie. Sí, lo siento, me disculpo, Luis Alejandro, no puedo, pero no puedo hacer nada. Daniela, listo, una pregunta, ¿tú estás conectada, tú estás dentro del campus y estás conectada utilizando a la sala? ¿Sí pudiste conectarte con Telescale? Pues es que no me toca hace tiempo, entonces estoy con datos. Me tocaría probar ahorita, profe. Bueno, me confirmas por favor, porque se te van a acabar los datos. Bueno, solo es una vez. Gracias. Bueno, listo. Entonces, viene la segunda recomendación, que es utilicen librerías científicas. Pero antes de eso, pues hablemos rápidamente, porque yo no quiero entrar en detalle de algunas técnicas de optimización que se pueden utilizar. Hay, por ejemplo, el loop interchange. Ustedes vieron que el compilador activa eso. Yo no me acuerdo si era nivel 2 o 3 de
de optimización. Está el loop unrolling, que fue el que yo les expliqué, en donde ustedes tienen, digamos, este loop. Este loop lo que hace es multiplicar cada elemento de un arreglo por 2. Entonces uno lo que puede hacer es, si yo sé que mi procesador tiene como 3 pipelines, 3 posibilidades de ejecutar al tiempo instrucciones, entonces yo lo que puedo hacer es abrirlo de esta manera. Entonces miren que estoy utilizando para i más 1, i más 2, y observen pues que obviamente mi índice, pues el salto tiene que cambiar. Y esto no es que me lo vuelva paralelo, o sea, yo sigo viendo un thread, pero el thread que está corriendo en un core específico está utilizando los pipelines que tiene ese core. Entonces se paralelizó sin ser diferentes procesos. Esto lo voy a hacer así, pero como les digo, esto también lo hace el procesador el compilador por ustedes. Hay unas cosas que se llaman loop fusion and fission, que es cuando uno separa cálculos. Entonces yo tengo, digamos, un for. A ver, texto. Digamos que yo tengo un for, que hace a igual a sub i, hablemoslo como un arreglo, igual a 2 por i, y hace b sub i igual a i más 1. Son dos arreglos diferentes, cada uno tiene una operación diferente, o incluso puede ser la misma operación, pero son dos arreglos diferentes. Entonces, de pronto es preferible escribir un for solamente para a sub i igual a 2 por i, y luego otro for, eso es un loop fission, ¿cierto? Solamente para b. ¿Por qué creen que es mejor la? Porque en el primer for todas las operaciones son sobre cosas conjuntas, perdón, sí, que están conjuntas en memoria, y ahí hacer el segundo también está conjunto en memoria, pero cuando lo hago con el de arriba hay como más cache misses, ¿no? Por lo que primero Sí. tengo que hacer sobre sobre uno y después sobre el otro. Muy bien, o sea, aquí tengo A, aquí tengo B, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, digamos que yo accedo a este e inmediatamente accedo a este. Luego hago la nueva iteración, accedo a este elemento, e inmediatamente accedo a este elemento. Entonces estoy saltando en la memoria RAM un montón, ¿verdad? Mientras que en el segundo caso son dos for, en donde yo, perdón, proceso, otra vez. Proceso este man, luego este man, luego este man, le estoy procesando solamente el A. Entonces tengo muchos cache hits y luego paso a hacerlo con B. Y si de pronto ustedes dicen, ay no, pero es que yo no quiero repetir código, pues sencillo. Convertamos esta vaina en una función, convertamos esta vaina en una función y llamamos. Pero bueno, eso ya es muy de bajo nivel, eso no importa. Lo de las funciones acá, pero esa es como la idea del loop fission, ¿listo? Estoy tratando de mejorar la localidad de caché, estoy tratando de Profe. mejorar la forma en que accedo. ¿Sí? ¿Dale? Profe, y en el del loop unrolling, o sea, digamos, si se hace, si como se implementa de esa forma, no se puede dar el caso como de que no se llenen los últimos términos de la matriz, del array, pues. Sí, claro, eso puede pasar. Entonces, precisamente cuando tú lo implementas a mano, tienes que tener cuidado, muy buen catch. Tienes que tener cuidado con que te estés, por ejemplo, saliendo. O sea, este límite, por ejemplo, debería ser hasta n-3, por ejemplo, ¿cierto? De tal manera que yo aquí no me salte a cosas que no existen o que me salte y no llene los últimos. Muy bien. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Esto es un ejemplo a las patadas, pero uno tiene que hacerlo a mano con mucho cuidado con eso. Los índices, perfecto, de acuerdo completamente. A lo que tú estás diciendo básicamente es que acá hay un posible error en este índice. ¿Sí? Básicamente es esto, ¿no? Lo que estás diciendo. Entonces, esto debería ser n-3 y por eso es mejor dejárselo a que lo haga el compilador. El compilador programa mejor que nosotros. Si era eso, ¿cierto? Sí, profe, sí. Excelente, muy bien. Está, por ejemplo, otras optimizaciones como el prefetching, que entonces yo voy como prediciendo más o menos qué es lo que voy a hacer antes de hacerlo para ver si me ahorro trabajo con esas nuevas pipelines que tengo disponibles. La vectorización, que es utilizar esos pipelines con unas estructuras de instrucciones muy de bajo nivel, que son las instrucciones MSE, yo no me acuerdo bien del nombre. No, perdón. SSE, en los de Intel 64, entonces uno puede poner instrucciones vectorizadas o utilizar la Intel Kernel Math Library, que tiene esas cosas implementadas. De nuevo,
Es muy probable que cuando ustedes compilan con las funciones de optimización, su compilador sea lo suficientemente inteligente para hacer todo esto por ustedes, o las librerías que utilizan lo haga por ustedes, ¿sí? Cambiar las divisiones de punto flotante, etcétera. Entonces, realmente yo ya no muestro esto en detalle porque es preferible pensar en el computador. Y en el computador, cuéntenme ustedes qué banderas utilizarían entonces para optimizar por ahora. ¿Cuáles son las banderas a utilizar? Menos. Menos A0, menos A1, menos A2, menos Muy bien. A3. Digamos que al menos menos O2 o menos O3. Incluso si ustedes quieren hacer un programa para un compilador específico, ustedes le pueden poner menos March, que es Machine Architecture, y le pueden poner Native. Esto no lo tienen que hacer siempre porque cuando hacen esto, pues va a depender del procesador en el que están ejecutando, pero esto incluso incluye optimizaciones para el procesador que ustedes están utilizando en esa máquina particular. Por ejemplo, yo no podría ponerle esta bandera a lo que compilo con SPAC, porque si lo hago, se va a optimizar al procesador donde compilé con SPAC, ¿cierto? Entonces yo lo que hago para poner la arquitectura SPAC, si ustedes se acuerdan, es escribirle target igual a x8664, que esto lo que hace es que está utilizando en las compilaciones arquitectura así y utiliza unas optimizaciones genéricas. Y pues entonces le estamos sacando como más el juguito a los procesadores, pero no podemos hacerlo al máximo porque son heterogéneos en la sala de cómputo. Pero no podemos hacer nada más. Entonces, como les digo, el compilador realmente hace mucho trabajo por nosotros y a menos que ustedes hayan medido y estén seguros y puedan justificar realmente que vale la pena meterse a hacer este tipo de cosas a mano, no lo hagan. Utilicen el compilador y utilicen librerías. Las librerías sí tienen en cuenta todo esto. Las librerías tienen en cuenta la caché. Las librerías tienen en cuenta el loop unrolling. Le ayudan al procesador, al compilador, a hacer el loop unrolling porque están escritas de una manera en que el compilador puede detectar esos patrones y hacerlo más fácil. Entonces, usemos librerías, ¿sí? Usemos librerías, compilemos con optimización y solamente si nada de eso funciona, entonces ahí sí, pues podemos usar otras cosas. Aquí yo les dejo un enlace de un sitio donde hay varios recursos de optimización en CS++ de bajo nivel, si quieren ver eso. Pero de nuevo, ahorrando tiempo de desarrollador, realmente la clave está en usar librerías. Eso es lo más importante. Y aquí hay un codiguito que utiliza Eigen, y ahora en adelante vamos a empezar a utilizar Eigen. Aquí hay un codiguito que está haciendo una traspuesta también. Tenemos una matriz bidimensional, horrible como siempre, así con doble puntero. Eso, me va a tocar actualizar estas cosas. Entonces aquí se está imprimiendo cuánto tiempo me demora en pedir memoria. Aquí estoy declarando una matriz de Eigen de tamaño variable con flotantes, que la llamo M2, que le digo que es de tamaño n por n y que me la llene de ceros. Entonces aquí se midió este tiempo para pedir la memoria y luego las empiezo a llenar mis matrices, no están llenas de ceros sino de números. Esta es la matriz A, que es el arreglo feo que yo declaré. Esta es la matriz B y la matriz de Eigen. Las estoy llenando similarmente. Y luego empiezo a hacerles la traspuesta. Entonces tengo la transposición, que es ineficiente, la directa. Aquí está I, J y aquí está JI. Aquí está la transposición con blocking, con cache, con tamaño de caché. Y aquí está la transposición de Eigen, que es muy sencilla. Miren, Eigen es simplemente decirle m2.transpose y esa se lo guardo en la matriz M1. Y listo. Entonces, la idea aquí es que podamos comparar con Eigen y les voy a mostrar una cosa rara que pasa con Eigen. Miren por favor aquí lo que va a suceder con esta ejecución. G++ blocking. Aquí me está diciendo esto. ¿Qué hago? Ayúdenme por favor para compilar. ¿Qué hago? ¿Qué me falta? Cargar Eigen. Con SPAC, por ejemplo. Aunque yo sé que aquí esto está incluido. Bueno, vamos a ver si puedo utilizar. Yo no sé si el SPAC general tenga Eigen. SPAC. ¿Cómo puedo saber los paquetes que tiene instalado Eigen? Find. Find, muy bien. SPAC find, veamos si tiene Eigen, FG, FG. Uy, sí está. Eigen 340, ¿cierto?
Listo, entonces vamos a hacer un spack load eigen, listo. Perfecto, ya lo cargué y vamos a ver si ahora sí compila. Listo, pues compiló. Muy bien, eso es para repasar eigen, ¿listo? Lo voy a ejecutar. Entonces me está diciendo, este es el tiempo que se demoró pidiendo la memoria. Ahí se está demorando harto en algo. Time for filling, time for direct transposition, bloque transposition. Ahí ya se ve algo raro, ¿cierto? ¿Sí ven algo raro o no? Lo del bloque de amarillo. Señor, Está dando más cuando es un bloque que cuando es directo. está dando más cuando es un bloque. Miren que ahora estamos haciendo es que la transposición con eigen y se demoró 17.7 segundos. Después con copia se demoró 0 segundos básicamente. Y después con copia completa 5.71. Y yo les estoy diciendo a ustedes que utilicen eigen o librerías en general, que para hacer las tareas. Pero esta evidencia que están viendo acá, ¿los convence o no los convence a utilizar eigen? No mucho, la verdad. ¿Cierto? Para nada. O sea, uno diría, eso no tiene sentido. Está dando peor que con todos. Espérense, déjenme ver full copy cuál es este de acá. Ah, estoy viendo aquí. Ah, está verificando las transpuestas. Porque si yo no utilizo las matrices, si yo no hago estas verificaciones, entonces el compilador cuando yo optimizo, él se da cuenta que yo estoy haciendo una matriz, estoy haciendo una transpuesta, pero al final no la uso, entonces elimina todo ese código y el tiempo da 0. Pero es porque no lo está haciendo nada. Entonces esto es para mostrarles a ustedes que si uno simplemente cree que por meter la matriz ya todo va a dar perfecto, es falso. Uno tiene que leer la documentación de la librería, dependiendo de la librería que sea, y en general uno lo que tiene que hacer es optimizar. Entonces ahora vamos a hacer algo diferente. Menos F, OpenM, bueno, esto es para multiprocessing, no. Menos O3. Incluso le podemos poner menos FAT más MAT, que es otra bandera que tiene ahí el compilador. Vamos a ver ahora la nueva ejecución, cómo nos da. Demoró menos, acá. Miren los cambios. ¿Qué dicen? ¿Ahora sí o no? ¿Y los convence a alguien ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí los convence un poco más, ¿cierto? Entonces observemos, a ver, hagamos algunos análisis aquí rapidito de qué es lo que estamos observando. Miren primero que todo que cuando compilamos con optimización, estamos ganándonos casi un orden de magnitud en solamente llenar las matrices y en accederlas. Las estamos accediendo bien, pero ganamos un montón. Observen que ahora nuestra transposición directa y con blocking están muy similares. De hecho, el blocking está peor que la directa. ¿Ustedes por qué creen que puede estar pasando eso? Siendo que hemos dicho que... El tamaño todavía, o sea, el tamaño del bloque todavía no es como el adecuado. Exacto. Muy bien, el tamaño del bloque no es adecuado. Si yo tengo, por ejemplo, un tamaño de bloque igual al tamaño de la matriz, pues no estoy haciendo nada. O si tengo un tamaño de bloque que es igual a un elemento, tampoco hago nada. Entonces hay un óptimo, ¿cierto? Eso es como, debe ser como una curva en U, bueno, no tan ideal, en donde tengo dos no ideales, que es cuando el tamaño del bloque es 1 o el tamaño del bloque es el tamaño de la matriz. Esos no son óptimos. Y el tiempo de ir disminuyendo si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha de esos puntos. Pero miren esto también, miren, cuando hago la transposición, aquí con eigen dice 17 segundos, mientras que si yo lo utilizo el optimizado se demora 0.141877. Entonces, aquí estamos hablando de 3 órdenes de magnitud. Y esto es lo que les demuestra a ustedes es, si yo quiero utilizar librerías, tengo que utilizar optimización probablemente, o por lo menos leer la documentación. Que si ustedes van y buscan la documentación de alguien, les va a decir, compile con optimización si usted quiere realmente ver algo rápido. O si no, va a ser lento. Miren acá esta, que es de 1 segundo, 5 segundos, listo. Esas son diferentes cosas que estoy haciendo ahí, copiando, no copiando. Sigue siendo, este 1 sigue siendo el orden de magnitud de la transpuesta normal, entonces está parecido. Al menos, no es tan peor. Pero ¿qué será esto? ¿No? Este es el que menos se demora, pero ¿será que tiene sentido que se demore tan poquito? O sea, estamos hablando de 10 a la menos 6. Si yo les digo a ustedes, les doy estos datos, ustedes ven ese número y ustedes qué dirían, que alguien es bueno o muy bueno o muy malo.
Muy bueno. Es demasiado bueno. Es tan bueno, el tamaño de la matriz para pequeñas, pues son más pasos también. Es demasiado bueno, pero es tan bueno que yo sospecho. Y lo que pasa es que precisamente estas librerías son suficientemente inteligentes para optimizar algo que se llama, por ejemplo, lazy evaluation. Cuando ustedes hacen eso de lazy evaluation, como estamos haciéndolo acá, por ejemplo, este auto que yo puse acá, que es un dedúzcame el tipo de auto automático, que es diferente a ponerlo aquí explícitamente. Cuando yo le pongo auto, alguien lo que hace es una cosa muy curiosa. Alguien dice, listo, a mí me dijeron que M3 iba a ser una transpuesta, pero yo no voy a calcular esa transpuesta hasta que la use. Eso se llama lazy evaluation, como una evaluación retardada, no perezosa, sino como aplazada, pongámoslo así. Y hasta que yo por allá en alguna función vaya y utilice la matriz M3, la matriz M3 realmente no se calcula hasta que se usa. Y eso hace que sea muy eficiente y por eso sale con 0, porque como la matriz M3 no la hace en ningún lado, sino hasta por acá. ¿Sí? Entonces realmente en este tiempo en donde yo medí el cálculo acá, en donde medí este tiempo, pues me sale que la matriz M3 no se demoró nada, porque es como declarar una variable y ya. Esas optimizaciones son súper difíciles de implementar, las hacen nuestras librerías por nosotros, y por eso es que a veces salen este tipo de cosas, pero pues uno tampoco debe pensar que tan bueno de 10 a la 6 veces más rápido, pues ya está raro, pero es por esa razón. En cambio acá, que yo no le dije que el tipo de datos fuera automático, sino que lo obligué a que fuera un tipo de datos matriz XF, entonces alguien sí tiene que ir a calcular la transpuesta y a calcular entonces M4, y por eso ahí se demora un poquito más, ¿bien? Y la que menos se demora, que es esta de 0.14, Transposition with Eigen, acá, es esta. Es otra forma de inicializarla, en donde de nuevo uno le está haciendo la transpuesta, está inicializando esta matriz automáticamente, y luego se utiliza acá, yo verifiqué inmediatamente la transpuesta aquí directamente, si observan ustedes acá, yo verifiqué la transpuesta, entonces la obligué a calcular M1, y pues ese es el tiempo verdadero que estamos viendo nosotros acá, que es 0.14. Entonces se demora por lo menos 8 o 9 veces menos que la directa, entonces sí es mejor. Pero hay que tener cuidado con la documentación y cómo utilizamos nuestras librerías. Entonces, en resumen, ¿cuál es la enseñanza? Compilen con -O3. ¿Listo? Compilen con -O3, o -O2 al menos, que eso hace que sus códigos en general y sus librerías se comporten muchísimo más eficientemente. No se pongan ustedes a hacer manipulaciones de su código a mano, compilen con -O2, no sé qué, háganle profiling y si ven que hay sitios donde ya realmente tienen que meterle la mano, ya con el profiling, entonces sí lo hacen. Pero de resto, usar librerías y usar banderas de compilación. ¿Listo? Ese es el mensaje final de todo esto que hemos hecho acá. Les voy a pasar el código. Profe, ¿Sí? profe, ese no es como el mismo de la tarea. No sé, creo que sí. Sí, porque yo estaba buscando uno con alguien. Sí, debe ser el mismo. O sea, sino que a mí donde uno pone lo de include eigendance, se me tocó colocar include eigen 3 antes de eigendance. Sí, eso depende de cómo esté instalado en tu computador Eigen, realmente. Entonces, a veces, digamos que en tu computador está instalado esto. A ver, tú dices acá, que te tocó poner aquí Eigen 3. Sí, ajá. Listo. Si tú no usas SPAC, en Slackware está instalado Eigen. Entonces, user local include. Y ahí está Eigen 3. ¿Sí? Ah, bueno, yo lo decía. Ah, no, pero es con N, ¿no? Tampoco está. Pero yo no sé por qué no está. Ah, no, debe estar en user include, perdón. Ahí está, mira. Entonces, si tú no estás utilizando SPAC, él no va a encontrar el directorio eigendance. Sí, ese es el que vamos a estar tratando de incluir. Tu compilador por defecto, él busca es en user include, ¿listo? Pero tú estás incluyendo eigendance. Entonces, ¿qué te tocó hacer? Ponerle este que faltaba la ruta, ¿sí o no? Eso fue lo que te tocó hacer. Sí, pero yo creo que yo usé SPAC, profe. Pues toca revisar porque cuando tú utilizas SPAC, va y le dice que hay un directorio por allá lejísimos que tiene una ruta súper larga y te pone en esta raíz, así con todo esto completo. Entonces ya no necesitas esa segunda parte. Esa es simplemente la diferencia.
Yo no sé cómo se llama. C de path, no. No me acuerdo cuál es el valor de la variable de entorno que Spack pone para Eigen, pero es por esa razón, ¿listo? Simplemente es eso. Entonces a veces te toca dependiendo de cómo lo estés usando. Les quería subir esta cosa. Discúlpenme que hoy hablé como mucho y ustedes hicieron poco. La próxima los voy a poner a hacer más. Listo, ya les subí ahí el ejemplo, que fue el mismo de la tarea. Entonces espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Aquí dice, profe, para configurar entornos en Spark automáticamente, ¿cómo cárgueme estas librerías de matrices porque voy a trabajarlas? Sí, ustedes pueden hacer Spark env y crear esos entornos. Entonces tú puedes cargar como entornos de Python. No sé si has usado esos virtual envs de Python, también se puede hacer. O incluso tú puedes hacer containers, containerize, no me acuerdo cómo se escribe. También puedes hacer containers con Spack. Entonces tienes que buscar simplemente la documentación de Spack Environment y con eso ya lo puedes hacer, Andrés. Es súper útil. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta en chat anónimo. Con compilación modular, cada una debe tener la flag de compilación optimizada. Supongo que era eso, sí. Y con sanitizers, sí, tú lo puedes mezclar. Los sanitizers funcionan también con la optimización. Entonces, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta pronto. Gracias, profe. Chao. Mucho gusto, chao. ¿Me confirmas por favor si te funciona en el campus lo de Tailscale? Listo, profe. Yo ahorita lo pruebo. Gracias. Listo. Hasta pronto.